comprar algo que me genere ingresos y no gastar el dinero o comprar algo creyendo que tiene valor pero que se va depreciando, ¿no? Yo dije, es que un negocio, si no hace dinero, no es negocio. Correcto. Entonces la finanza es como esa sangre que Ok. mantiene vivo el negocio. ¿Qué mitos o creencias, que ahora le llamamos creencias limitantes, Ujú. te quitaste o tenías en ese momento acerca del dinero y te las pudiste quitar? Que se necesita dinero para hacer dinero. En este caso tenía 20 pesos y le dimos vuelta y vuelta y vuelta en 5 días. Entonces realmente no hay nada tradicional que te pueda dar ese tipo de rendimiento. Es como invertir en tu propio negocio, ¿no? Es compras la mercancía y vendes, pero Claro. con eso compras la mercancía y la vendes. Ujú. ¿Y crees que el sistema educativo puede cambiar para llevarnos a eso? Lo que puedes aprender mientras emprendes, Ujú. en el Inter le puedes meter la parte teórica. Un emprendedor no nace sabiendo cómo emprender ni nada, se va dando de tope, está aprendiendo de eso y la parte teórica es lo que daría estructura. Hey, muchas gracias por haber llegado hasta aquí a esta parte del video en Diseñados para Trascender Podcast. La verdad es que estamos muy agradecidos, gracias por seguir viéndonos. Solo queremos pedirte, por favor, si puedes suscribirte al canal, si nos ayudas suscribiéndote, activando el botón de suscripción, eso nos ayuda a nosotros, pero también nosotros nos compromete contigo para seguir mejorando no solo en calidad de audio y video, sino también en la calidad que vamos a tener con las conversaciones y pláticas con los diferentes invitados o diferentes videos, para poder darte mejores herramientas para poder trascender en la vida, para generar cambios que te permitan hacer en tu vida, para poder no solo mejorar tu entorno, no solo mejorar tu individualidad, sino mejorar la vida de las generaciones que vienen por delante, dejar un legado y dejar huella. Así es que gracias por suscribirte. Y si no te gustó el episodio o algo, pues como quieras suscribirte. Tal vez mañana, pasado, dentro de un mes o un año, algún episodio pueda conjugarse con algo que estés pasando en tu vida y sea un factor de cambio. Así es que muchas gracias y seguimos con el episodio. Mauricio Lozano, ¿cómo estás, Mau? Muy bien, ¿tú? ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Te puedo decir Mau? Mauricio. Mau, sí, está bien. Todo el mundo me dice Mau. Hasta los que no me conocen digo Mauricio. Ah, ¿qué onda, Ah. Mau? Y dije, pues bueno, ya entramos en confianza, ¿no? Eso es bueno. Sí. Que inspiras confianza desde un principio, entonces, como lo hemos platicado ya. Pues últimamente tenemos mucho de no platicar. Claro. Literalmente yo te conozco desde chiquito, pero Sí. tú desde ya, yo más adolescente. Pero bueno, eres experto en finanzas. Lo hemos platicado. Pues tenemos ya 6 meses platicando de estos temas. Hemos ido al ida y vuelta con muchas Claro. cosas de este tipo y de estos temas. Entonces te agradezco mucho por estar aquí. No, gracias por la invitación. Hoy quiero ver, Justo. pues ya sabes, este podcast, uno de los temas que tratamos es de finanzas. Ujú. Y creo muy importante platicarle a tu generación, a mi generación, temas que hemos venido platicando tú y yo. Ujú. Pero quiero empezar por lo siguiente. ¿Qué fue lo que te llevó a interesarte por las finanzas? Uf. Yo me acuerdo que en segundo de secundaria, de repente, es mi segundo de secundaria, de repente una Navidad, mi hermano mayor y un primo, no sé por qué les dio de leer Robert Kiyosaki, Padre Rico, Padre Pobre. Ok. Entonces lo terminó de leer él, se lo pedí prestado, lo comencé a leer y no entendía mucho, segundo de secundaria otra vez, Ujú. pero lo que entendía es, ok, comprar algo que me genere ingresos y no gastar el dinero o comprar algo creyendo que tiene valor pero que se va depreciando, ¿no? Entonces eso fue como que un punto clave porque cuando decidí estudiar finanzas, yo dije, es que un negocio, si no hace dinero, no es negocio. Correcto. Entonces la finanza es como esa sangre que Ok. mantiene vivo el negocio. Y por eso fue, me acuerdo que fui con mis papás, voy a estudiar finanzas, ¿seguro? Sí, finanzas. Pero fue desde que estabas en segundo de secundaria. No, ahí empezó. Digo, porque todavía en el Claro, todavía sistema hubo educativo mexicano todavía te faltaban 5 preparatoria, años. Sí, sí. o sea, No, 5 no estaba completamente seguro ahí, pero sí fue algo muy importante. O sea, en prepa todavía no sabía que iba a estudiar finanzas hasta que tuve una clase de negocios, específicamente el tercer semestre que llevaba esa clase de negocios. Ujú. De repente vi que se me empezó a facilitar la construcción de estados financieros, todos los ejercicios, el hacer proyecciones. Se me hizo interesante y muy padre. Entonces noté esa facilidad, lo relacioné con lo que había leído en secundaria y dije, creo que voy para acá. Ujú.
Y desde ese entonces, o sea, lo que es los números me imagino que se te empezó a dar o se te da desde muy temprana edad, Pues fíjate que no tanto, ¿eh? o lo desarrollaste. Lo fui desarrollando. Yo soy mucho de... La verdad estoy en contra de la gente que dice, no se me dan las matemáticas, no se me da esto. Ok. Porque si hablamos así, en términos de mi familia, mis hermanos, es como un no se me dan las matemáticas. Ok. Pero gracias a Dios fui mejorando y es de echarle ganas, estudiar, practicar. Y gracias a Dios, pues siempre fui de los primeros lugares así en la escuela. Me gustaba, era competitivo. Ajá, sí, sí. Pero después pues, le hallé la onda y cada vez fue más sencillo y me empecé a interesar ya más genuinamente por la materia más que por la calificación. Ok. Entonces eso fue, yo creo que eso fue como dado que me importa mucho y es importante para mí el saber esto, Ujú. hago lo que sea necesario para poder entenderlo y poder, pues ya más adelante usar esos conocimientos para ayudar a otras personas, ¿no? Ujú. ¿Y hubo algún mentor o alguna clave, algo que haya marcado tu vida para ver desde otra forma el dinero? Sí, totalmente, pero hubo dos en particular. Ok. Uno fue en preparatoria, lo voy a dejar para después porque fue el que me puse a reflexionar mucho hace poquito Ujú. y dije, realmente fue él. Ok. Todo ese tiempo, cuando en mi mente estaba como, pues no perdido, pero decía, pues son recuerdos de preparatoria. Ujú. Sino, en la carrera, cuando yo entré a finanzas, yo era, no enemigo, pero no me encantaba la bolsa de valores. Ok. Un maestro, que era más matemático, teórico, me enseñó lo abstracto que puede llegar a ser las finanzas y a la vez Ok. hizo que me interesara porque fue un reto intelectual. Ok. Entonces, como que no puedo, no, hombre, tenía que estudiar, leer y iba a asesorías. Y cuando me hizo clic, cambió completamente cómo veía mi carrera como financiero y ahora me empezó a gustar las finanzas del lado de la parte de la bolsa de valores. Hace poco descubrí que mi verdadero mentor en la parte financiera no fue un maestro de la carrera, fue un maestro de la preparatoria. Tuve una clase que se llamaba, bueno, tal cual era la de negocios justo, Ujú. pero en el primer semestre, me acuerdo, primera clase, jugamos con plastilina para presentarnos y demás, y dije, no, hombre, va a estar facilísimo este semestre. Segunda clase, nos puso un reto que me cambió completamente la perspectiva. Ahorita que lo estoy pensando hacia atrás, en ese momento era muy joven para comprenderlo, Ajá. pero fue prácticamente, nos dividió en equipos. De ahí nos dijo, tienen 20 pesos cada equipo, aquí se los estoy dando en un sobre. La única regla es que solamente va a haber un 100 y el equipo que llegue con la mayor cantidad de dinero en 5 días es el que va a tener ese 100. Bueno, una segunda regla, tenías que usar esos 20 pesos e irlos intercambiando y darle vuelta. No que si, no sé, que si vas a lavar carros, yo tengo mi esponja, jabón y todo. No, tienes que comprarlo. O sea, Ok. con esos 20 pesos Ok. tienes que convertirlos y multiplicarlos en Y me imagino que tenías lo que vas a estar vendiendo. que reportar eso, o sea, ¿cómo lo hiciste? Sí, teníamos que tener como ingresos y egresos nada muy difícil o sofisticado, nada más como para saber, oye, cuánto has gastado, cuánto has ganado, cuánto has vendido. Pero fue muy interesante porque yo primero estaba negado de cómo quiere que con 20 pesos hagamos muchas cosas. Mi equipo y yo quedamos en segundo lugar. Hicimos 2,600 pesos en 5 días, Ok. mientras que el equipo que ganó hizo 3,600 pesos, 3,600 pesos, perdón. Pero me di cuenta que toda la gente, como con esa necesidad, ese hambre, nos pusimos creativos todos. Hubo unos que estaban, que si masaje en la espalda, los hombros o lo que sea, ahí por la preparatoria. Otros que si lavando carros. En mi caso compramos quises y yo me acuerdo muy bien Los chocolates los quises. chocolates Ujú. quises. Pero se me hacía muy caro lo que podíamos. Dije, ya gasté los 20 pesos, necesito mínimo recuperarlos, ¿no? Entonces, habíamos comprado distintos quises, los pusimos en bolsitas y yo quería sacar 20 pesos con esa bolsa. Pero dije, 20 pesos. Realmente es una cantidad que la gente te da sin esperar algo a cambio. Sí, es Sí, o sea, ajá, relativamente bajo, ¿no? no como tal mendigar, pero dije, es que si voy con alguien y le digo, te vendo esto a 20 pesos, no, o sea, básicamente se va a reír y me va a mandar a volar, ¿no? Ajá. Me acuerdo que le dije a este amigo, estábamos en la biblioteca, 7 de la mañana,
oye, tienes 20 pesos, es que necesito completar para algo. Sí, claro, aquí está. Y ya que me lo dio, lo soltó y todo, ahí dije, ok, no estoy esperando nada a cambio. Le dije, bueno, en agradecimiento, fui a mi mochila, saqué los keys, aquí están. Y me dijo, maldito, si me lo hubieras vendido, si me lo hubieras vendido, no te lo doy, pero como fue muy creativo, te lo puedes quedar. O sea, eso fue como que me puso muy creativo, ¿no? Ajá. Entonces, de ahí que habíamos comprado unas paletas de cajeta, Ok. las vendimos y de ahí, como eran las fechas de San Valentín, sacamos como una edición de como de unos calendarios y unos tenían quizzes, otros unas post-its y notitas. Ujú. Total, un mensaje bien pensado cuesta menos. Y así fue como fuimos cumpliendo el dinero para llegar a los 2,600 pesos. Mientras que los que ganaron, antes de que existiera Corner Shop y todo eso, Ok. compraban fruta y la llevaban a domicilio. Ok. Que ya existe, de hecho, Sí, ahorita. bueno, ahí como que hay una laguna en lo que había dicho el profe, porque en teoría, en que te transportas, Ajá, lleva o costo de sea, transporte. o sea, ese tipo de cosas. Obviamente no se contemplaron, pero se me hizo muy interesante porque idearon una forma prematura de ser como tipo corner shop o así Ujú. en preparatoria. Y le Todavía no, salió. todavía no existía Todavía no existía. ninguna de esas aplicaciones. Todavía no existía. Ok. Ok. ¿Y alguien de ahí surgió algún startup o algo después o al De día ahí de en hoy? específico no. La verdad es que no. Pero sí se me hizo muy interesante cómo todos en la misma necesidad Ujú. sacamos cosas distintas para salir adelante. ¿Qué mitos o creencias que ahora le llamamos creencias limitantes, Ujú. te quitaste o tenías en ese momento acerca del dinero y te las pudiste quitar? Que se necesita dinero para hacer dinero. De Ok. hecho, realmente, no sé, invirtiendo en la bolsa, en CETES, uno pone el dinero, trabaja ese dinero y le pagan cierto rendimiento, por así decirlo. Ujú. Pero es en función, o depende, si inviertes más, en monto ganas más. Sí. En este caso tenía 20 pesos y le dimos vuelta y vuelta y vuelta en 5 días. Entonces realmente no hay nada tradicional que te pueda dar ese tipo de rendimiento. Es como invertir en tu propio negocio, ¿no? Es compras la mercancía y vendes, pero Claro. con eso compras la mercancía y la vendes. En nuestro Exactamente. caso fueron cosas distintas cada vez porque queríamos escalar a ganar más y más, ¿no? Ujú. Entonces no se necesita dinero para hacer dinero. Y eso también transformó, ahora sí que ya lo pienso como en carrera estudié administración financiera. Ese profe, a diferencia de lo que aprendí en la carrera, ese profe me enseñó a generar finanzas o a generar ingresos. Ingresos. Porque para mí la administración es el paso número 2, no el número 1. Ok. Entonces, como financiero es que voy a administrar si no genero. Ujú. Entonces, también cuando yo a las demás personas, que me tocó trabajar, por ejemplo, en un banco como mi primer trabajo en banca patrimonial, la gente no le preocupa administrarse, les preocupa generar. Todos quieren ganar, prácticamente no mantenerse, no perder, ganar. Ahí es donde cambié mi enfoque y donde comencé a ver Ok. hacia atrás, hacia esa actividad de preparatoria que cambió completamente mi perspectiva. ¿Y crees que el sistema educativo, ahorita mencionaste el sistema educativo, Ujú. ¿y crees que el sistema educativo puede cambiar para llevarnos a eso? Yo creo que sí, en el sentido de lo que puedes aprender mientras emprendes, Ujú. en el Inter le puedes meter la parte teórica, como para estructurar lo que están haciendo los alumnos. Ok. ¿Qué quiero decir con esto? Sí, estás aprendiendo a administrar finanzas, Ujú. pero mientras las vas generando. Como dicen, un emprendedor no nace sabiendo cómo emprender ni nada, se va dando de top, está aprendiendo de eso y la parte teórica es lo que daría estructura. Por ejemplo, oye, registrar ingresos y gastos. Y luego, ok, de esos ingresos y gastos, ahora sí vamos a clasificarlos, como dice la teoría, para hacer un estado financiero. Ujú. Y así le vas metiendo un poquito la teoría sobre la práctica. A mí me hubiera gustado que cuando empezara mi carrera, me dijeran, miren, esta es la primera actividad que van a hacer para analizar un instrumento financiero. En mi caso fue CETES. Le metí 100 pesos, calculamos rendimiento, todo así, un ejercicio manual, y retiré los 100 pesos. Porque el maestro lo que pudo haber dicho fue, esta es su primera inversión. Conforme sigan aprendiendo, sigan invirtiendo, no saquen ese dinero y vean cuánto pueden generar de aquí hasta que se gradúen, para que cuando lo hagan puedan ayudar a las demás personas a generar eso.
Ok, una perspectiva completamente diferente. Sí, desde lo práctico, porque primero te enseñan un poquito de finanzas generales, pero luego le puedes meter un poquito de deuda, que es CETES, es lo que tiene menos riesgo, y luego la bolsa de valores. ¿Por qué? Porque como yo había aprendido en la escuela, yo había sido como que era muy conservador como financiero, Ujú. pero un financiero no debe ser ni, o sea, como le digo a la gente, si en la bolsa de valores te entusiasmas porque suben tus acciones y te deprimes porque bajan, no es para ti. Sino tienes que ser más como frío, analista en el sentido de, mientras sepas por qué está subiendo, por qué está bajando, todo perfecto, porque sabes que es un comportamiento esperado, Ajá. ¿no? Pero si es como, uy, y luego, chin, bajó, no, no es eso. Yo creo que es porque no tenemos la cultura de largo plazo, creo yo. O sea, todo lo vemos, creemos, tú dime si Ujú. estoy en lo correcto, que al entrar a la bolsa de valores voy a ganar mucho dinero. Porque Sí, tenemos ese concepto de que, ay, sí, o sea, mis 10 pesos se van a convertir en 20, pero en 2 meses. sí, Y es un error completamente, o sea, el que cometemos. Tienes que verlo a largo plazo. claro, O depende de tus metas, ¿no? Que ahorita claro. hablaremos de eso. Sí, os digo, como quieres siempre pensar a largo plazo, porque recuerda, yo trabajé en banca patrimonial, entonces para formar un patrimonio es algo que sí dura durante tu vida, pero también lo vas a pasar a la siguiente generación. Ujú. Me pasó con un cliente que él quería invertir en bolsa y nunca había invertido algo así antes, pero era de los que se alegraban, porque al siguiente día de que invirtió, le estaba yendo bien. Era un portafolio grande, pero pues, en pesos, a, a nosotros dices, oye, pues es un muy buen rendimiento en un día. Pero el siguiente día bajó un chorro, pero le había dicho, oye, es de largo plazo, no estés viendo, si subió, si bajó. Así bajadas. Obviamente todos tenemos la tentación de, como lo puedes estar consultando cada rato, Ujú. ¿y cómo va? ¿Y cómo va? ¿Y cómo va? Pero es contraintuitivo, pero también te da paz mental, ahorras tiempo y al final vas a tener más paz en general. Es invierte y olvídate. Un Sí, claro, tiempo, ¿no? claro. Obviamente con responsabilidad. Ajá. Más que nada porque si tú ves la, la línea del mercado, digamos, el índice de S&P 500, el índice de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, por ejemplo, a lo largo, aunque ha pasado por crisis y demás, va hacia arriba. Obviamente tiene su, si vamos hacia adentro y lo vemos diario, tiene sus subidas y bajadas. Lo vemos por hora, pues cada vez más, Sí, ¿no? claro. Entonces, si uno tiene una perspectiva o un plazo, un largo plazo en el que lo está contemplando para su inversión, pues no debe tener ningún problema. También no metas todo el dinero ahí si lo vas a necesitar sacar, porque entre cada transacción, el que gana es la casa de bolsa por tanta Sí, comisión claro. de Comisión, transacciones, sí. ¿no? Oye, ¿qué te dejó? Qué impresionante ahorita nos explicas qué es lo que haces actualmente, pero trabajaste en la banca patrimonial. Ujú, ¿Qué te dejó de aprendizaje la banca patrimonial que a lo mejor no viste en la escuela, o sea, en la universidad? ¿Qué aprendiste ahí? ¿Qué ujú. viste en la banca patrimonial? Lo que más me llamó la atención fue que, digamos, hubo un cliente que hizo una inversión y quedaron centavos. Y dijo, y de repente volvió a marcar y dijo, oye, creo que hice la mata y me quedaron unos centavos por ahí. Sí, bueno, inviértelos también. Dije, ellos tienen el 100% de su dinero trabajando todo el tiempo. O sea, Ujú. no nada más en una cuenta de débito y ya. Es, sea un centavo, sean 100 pesos, sean 1000 pesos, sea 1 millón, lo tienen trabajando. Todo suma. Exactamente. Y eso fue algo que lo empecé a implementar hasta que me salí de ahí. Tiempo después sale Nu, comencé a Sí. invertir, porque dije, bueno, lo puedo sacar 24/7. O sea, cualquier día, sábado, domingo, necesito el dinero, lo puedo sacar y lo puedo transferir. En, en otras, en otros instrumentos, como por ejemplo en CETES, no puedes hacer eso. Te dicen de lunes a viernes puedes Sí. sacar el dinero Es, a la... vas a subasta y Ajá, no, pero más que nada sacar, ya retirar el que lo dinero tengas a liquidado. la 1:30, ¿no? Ya. Si no lo haces, ya es. Ok, ya. Y si y si te toca en viernes y necesitabas gastarlo en sábado, te tienes que esperar el lunes. Exactamente. Entonces, ese tipo de cositas, pues, por lo mismo no podía poner a trabajar todo mi dinero porque se me pasaba y ya valía. Ujú. Entonces, empecé a hacer eso y me di cuenta, no sé, digamos, año y medio después, que con dinero que no había usado y que tenía nada más ahí como guardado, al tenerlo en un, me generó 23,000 pesos. Ok. Que si no lo hubiera tenido ahí, que mientras, porque dije, pues no lo voy a usar, digo, nomás lo quiero tener aquí en la cuenta.
son 23,000 pesos que no tendría. ¿Cuánto daban en ese momento? Porque el año pasado estaba Bueno, dando 14, 15%. Cuando empezaron las cajitas empezaron en 9 Ujú, y luego lo subieron a 15. Pero sí. yo ya metí el dinero desde que eso estaba en 9 Ujú, y CETES estaba como en 11. sí, Entonces yo dije, es menos, pero estoy pagando por poder sacarlo en sábado y domingo también. claro, Y a la hora que yo quiera, la no. liquidez, ¿no? Exactamente. Sí, que también vale, tiene un Sí, liquidez, ¿no? Entonces, no todo es estar invirtiendo, porque también luego no te quedas sin liquidez y sí. necesitas comprar cosas para vivir, ¿no? Sí, Entonces, o sea, realmente lo que me había sucedido, la razón por la que hice esto fue, yo tenía mi dinero en CETES practicando esto de tener el dinero todo el tiempo trabajando. ujú, Bueno, de hecho lo tenía en Bondía. En la plataforma de CETES directos sí, hay uno que se llama Bondía, que es un fondo que es de liquidez diaria, se llama, porque todos los días puedes sacar tu dinero en ese horario restringido. ajá, De repente empezó a fallar la plataforma y no me pude meter en 1 o 2 días, pero el siguiente día tenía que pagar mi tarjeta de crédito. Y entonces, viendo que no estaba funcionando, pues ya le pedí a mi papá de, oye, me transfieres, mañana saco el dinero, nada más que no me está dejando, ajá. Y ya, o sea, qué flojera que sí tenía dinero, pero no lo podía usar ajá, porque no podía acceder a la página. ajá, Y luego, supongamos que arreglan la página. La arreglaban por un horario que ya no puedo pedir el dinero. No, exactamente. hombre. Oye, fíjate que me interesa hacer un ejercicio contigo ahorita ¿Ok? que dices, porque es bien interesante. Supongamos que no hubieras tenido esa parte de tu papá que te prestó para pagar tu tarjeta y luego se lo pagaste el día siguiente. O sea, cuestión de Ajá. 24, 48 horas. Ujú, Entonces, supongamos que no hubieras tenido o que tu papá te hubiera dicho, ¿sabes qué? No, yo también no tengo en CETES y no puedo sacarlo. ujú, O sea, órale. Qué interesante porque el hecho de haber tenido tu tarjeta de crédito y por eso el interés del ejercicio es, te genera, el no pagarlo en la fecha, te genera un interés que es mayor ese interés, el monto, bueno, depende de las ujú, cantidades que ujú. tengas, a lo que pudo haber generado de intereses durante el último mes los CETES. Ajá. Entonces, vamos a hacer un ejercicio más o menos, ¿te parece? ¿Ok? Para que el público o los que nos escuchan le entiendan más o menos eso, porque a veces somos tan simples de que con tarjeta de crédito pago, si me pasa un día no pasa nada, pago el mínimo. Ujú. No es así. No. No es así, ¿no? Y más con los intereses. Entonces, tarjetas de crédito. Ujú, Supongamos que debemos 10,000 pesos y tenemos que pagar números fríos, números cuadrados. Tenemos que pagar 10,000 pesos el día de mañana Ajá. y no lo puedo sacar. ¿Cuál es el CAT? Y ahorita me explicas qué es el CAT para que lo entiendan todos, que generalmente está a nivel mundial lo del CAT, ¿no? No es nada más en Sí, México. Se claro. llamará de otras formas en otros países, Ujú, pero el CAT es el costo anual total, sí. que es el porcentaje que te cobran. Ujú, es el interés que te cobran, pero también las comisiones Exacto. que hay en el Inter, ¿no? Que Desglósame un las dos poquito. duelen, Sí, ¿verdad? todo duele. ¿Cuál es el promedio ahorita del CAT? Uf, no sé. Digo, ahorita como están tanto las Sofipos, las Moody's, ¿no? Ajá, Hay uno cerca del 100%, o sea, exactamente, sí. Es decir, que por los 10,000 pesos vas a pagar otros 10,000 otros 10,000 pesos pesos. Sí. anualizado, Ah, ¿verdad? está anualizado, pero como quiera duele, digo. Sí, sí, sí. Que prácticamente es 10,000 entre 12 y eso es lo que te dan. Sí, no, y también el que no quieres caer en buro de crédito y ese tipo de cosas. Ujú. Entonces, yo lo que hago, un ejercicio, bueno, perdón, no quiero interrumpir el No, 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 ejercicio no. porque a lo mejor luego Es pierdo. el ejercicio de 10,000, pero yo tenía esos 10,000 en CETES. Ajá. Que si estábamos al 10%, pues me hubieran generado, y contra el 100% de acá, o sea, Ah, eso me o hubiera sea, 1000 generado contra los 10,000. contra los 10,000 anuales, Sí, ¿cuánto estoy pagando de más, no? sí, claro, no. Entonces, Está cañón. entonces, ¿qué recomiendas? ¿Qué porcentaje recomiendas tener en flujo, en liquidez o cómo lo podemos manejar para no caer en ese tipo de cosas? Bueno, Porque ahorita quiero llevarlo muy bien esta pregunta, porque ahorita decías, todos la gente, y esa es una de las preguntas que tenía, ujú, ponen a trabajar todos sus centavos, ajá. pero ¿es bueno eso? ¿Ese es un hábito o una estrategia, digamos así, Ujú, de la gente rica o de la gente que genera mucho dinero? ujú, ¿O cómo envolver esta estrategia para que no nos pasen estos costos altos por no pagar la tarjeta, por tener el dinero guardado, etcétera? ujú. Es que es bueno, pero siempre hay que tener en cuenta como plan A, B, C y D, ¿no? Ok. Primero que nada es no inviertas todo a largo plazo, es decir, me pasó una vez, metí una parte del dinero que tenía ahorrado a un año, Ujú. pero de repente salieron cosas durante el año que dije, ay, hubiera estado chido tener ese dinero, pero no lo puedo tocar. No. Entonces tenía que sacar el dinero de otros lados, ¿no? Entonces es, por ejemplo, como le hice yo, es, oye, más o menos un mes de mis gastos
tenerlo líquido, más lo que gano ese mes, como por si no puedo disponer del dinero o algo, bueno, lo puedo pagar del ingreso de mi trabajo o de algún emprendimiento, ¿no? Ujú. Luego, si tú dices, oye, es dinero que no voy a utilizar, estoy seguro que no voy a utilizar, ni aunque sea una emergencia ni nada, ok, ya puedes empezar que sea 3 meses, 6 meses, un año o incluso hasta más. Ok. Pero la idea es que el dinero que vayas a necesitar mañana no lo pongas en un instrumento que no puedas sacar el dinero si es que lo necesitas. Ujú. ¿Qué hice yo después de esta circunstancia? Puse el dinero en CETES, pero también en Nu. Ok. Y luego pues subieron la tasa de Nu y pues ya me... Sí, te cambias un poquito para acá. Sí, 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 pero siempre tener esas dos opciones y sé que las dos, bueno, una digamos que mi liquidez es semanal, o sea, diaria, pero en la semana, Ajá. y el otro es diaria de lunes a domingo. Eso sí, bueno, en específico en Nu, ya cada tarjeta tendrá o cada banco Sí, tendrá, cada Sofipo tendrá su estrategia, pero ya claro, ves que también lo puedes poner a 7 días, a claro, 14, a 28, etcétera, ¿no? sí, Entonces, claro. pero el hecho de tener en la cajita, la liquidez Ujú. te da en el caso de Nu. Bueno, no sé si Plata. Sí, no, y aparte tampoco me quería poner por ejemplo, si pones inversiones ya sabes, los CETES los puedes poner a 3 meses, por ejemplo. Ujú, Entonces, yo dije, ¿y si los pongo a 3 meses, luego 3 meses, en enero, 3 meses? Entonces, digamos que en abril me los den, porque es de febrero, marzo, abril, ¿no? Febrero, para que ese monto de febrero me lo paguen en mayo. ujú, Es marzo, abril, mayo. E irme así, pero dices, oye, te toma como 3 meses estar haciendo eso para que cada mes puedas recibir, ¿no? ujú. Lo que tienes a rendimientos de 3 meses. Claro. Entonces también puede ser algo un poquito complicado de estar manejando y ¿cuánto es? Ah, no me alcanza, no es lo que yo creí o no es suficiente para lo que tengo que pagar. Yo lo hice más sencillo, nada más lo puse en CETES y en Nu, pero en CETES más bien lo dejé en un día Ujú, para no tener problemas de que si a un mes o 3 meses. Los rendimientos estaban similares, eran épocas un poquito después de la pandemia, sí. cuando empezaron a subir las tasas. Entonces, la verdad, no perdía nada con dejarlo ahí. Hoy una pregunta técnica de CETES que tú debes de saber. Ujú. ¿Bondía la tasa de interés es compuesta? No. De hecho, bueno, no, ni tampoco la de las SOFIPOS, sobre todo, por Ok. ejemplo, Nu. ¿A qué me refiero con esto? En que tienes 100 pesos, Ujú, te pagan un peso, digámoslo, exacto. te pagan un peso. Y ese peso, ahí lo dejas, dices, oye, pues yo veo 101 pesos en mi cuenta. Ajá, Siguiente día vas a ver 102, siguiente día vas a ver 103. ajá, En lugar de con 100 haces un peso, con 101 un poquito más de un peso. ajá. 102 Punto cero un uno. poquito más. Ujú, Eso sería el compuesto. ¿Por exacto. qué? Porque ese peso que ganas está generando rendimiento también. Acá esto se llama rendimiento simple, Ujú, no es compuesto. Porque recibes ese rendimiento, pero ese no se contempla en Bondía para generarlo. Porque genera rendimientos sobre el capital aportado, ok. sobre el dinero que tú tienes ahorrado. Exacto. Exacto. Mientras que CETES, sí, lo que yo hacía cuando me quise poner un poquito más Deep. activo en eso, Ujú, fue, no sé, ponía el Bondía, yo sabía más o menos cuántos días me iba a tardar en completar un set que son 10 pesos, no, 9 y algo, porque te los venden a descuento, luego ujú, te pagan el 10 pesos y la exacto. diferencia es tu rendimiento. Pero yo iba contando, dije, bueno, pues más o menos cada 2 semanas voy a decirle que cierto monto se vaya a CETES, para que ahora sí ese interés que gané en Bondía, pueda trabajar en CETES Compuesto. y que ahora sea compuesto. Exactamente. Sí, pero Bondía entonces no es compuesto. No es compuesto. A menos de que le vaya metiendo, pero si yo le metí 100 y gané 5 Ujú. pesos y le meto otros 100, me va a estar dando de los 200, no de los 205. Exactamente. Exacto. Sí. El hecho de que no sea compuesto. Al decir que no es compuesto, significa que el interés que estás ganando, no se pone a trabajar. Ujú, Es únicamente el rendimiento sobre el capital, sobre exacto. tu dinero de tu bolsa que metiste a Bondía. Exacto. Exacto. Ok, esa era una gran pregunta. A ver, ¿qué errores financieros cometemos la mayoría de los mexicanos? Errores financieros que cometemos la mayoría de los mexicanos. Bueno, el principal O de Latinoamérica. es que el principal es no tener claros los ingresos y gastos. Ok. Porque de repente, o sea, al no tener eso claro, es muy fácil pasarnos de esos gastos, ¿no? Ujú. El otro es, ¿Cómo podemos tener claro los ingresos y los gastos? pueden ser escritos, por ejemplo,
mi mamá antes de que yo supiera usar Excel y todo eso, cuando estaba chiquito, mi mamá de hecho fue quien nos ayudaba administrando. Mi papá trabajaba y todo, pero me acuerdo que mi mamá tenía unos sobrecitos. Esto es de diversión, Ya. esto es de gastos de la casa, esto es de despensa. Entonces yo ya sabía cuánto íbamos a tener al mes y cuánto gastábamos y hasta cuánto podíamos gastar. Un ejemplo, yo iba al taekwondo y los viernes eran los días que yo me ponía feliz porque una jugábamos quemados en el taekwondo y la otra, terminando eso, mi mamá nos compraba una nieve. Ok. Si yo le decía en lunes y miércoles que también iba, me decía que no podía, que me tenía que esperar hasta el viernes. Ajá. Pero era porque mi mamá ya tenía sus cuentas hechas Estructura. y saber, oye, ¿sabes qué? Sí se puede, pero nada más los viernes y una vez a la semana. Ajá. Entonces, realmente esa parte de administración la aprendí de mi mamá. Dices, oye, a lo mejor ya no aplica tanto ahorita porque ya hay muchas herramientas que se pueden utilizar. Puede ser un Excel. En la columna A, ingresos. En la columna B, Ujú. egresos. Y nada más las fechas, ¿no? También, en este mes, Sí. ¿cuánto gasté? En este otro mes, ¿cuánto gasté? No sé si me voy a ver retrógrada con lo que te voy a decir, pero hay un sentimiento, hablábamos antes de entrar a grabar de la somatización de cuando nos sentíamos estresados y todo Ujú, eso. No sé si pasa lo mismo no sé si le llamemos somatización también, pero cuando ves tu dinero acabarse físicamente, ujú, emocionalmente es muy distinto a ver tu tarjeta o meter tu tarjeta porque no estás viendo el dinero claro, que se acabe. claro. Entonces, híjole, yo sé que todo está yendo hacia la bancarización y hacia la digitalización, Ujú, pero yo recomendaría que si estás o bueno, tú dime ujú. otra cosa, si estás en un problema financiero de no sabes cuánto ingresas ni cuánto gastas, empieza a hacer lo que dijiste, porque ahí te vas a dar cuenta Sí, de lo que se te está yendo y te va a doler, claro. ¿verdad? Sí, de hecho, algo que hace Dave Ramsey, para que no lo conozcan, él trata de llevar las finanzas de acuerdo a la Biblia y sobre todo, él trata de salirse de deudas y manejarlo todo con su dinero. Ujú. Por lo mismo, porque dice que está comprobado que cuando utilizas crédito o tarjeta de crédito, la gente consume más de lo que consumiría si viniera directamente de su dinero y soy culpable de eso. Todos hemos sido Y culpables. soy culpable de eso. Ajá. Pero, o sea, lo que dice es eso, dice al ser tu dinero, pues ya no gastas lo mismo. Entonces eres más cuidadoso porque es algo que te pertenece. Dices, es dinero del banco y entonces aquí le doy. Pero a mí me duele igual pagarlo, bueno, ya que tiene experiencia, me duele igual pagarlo en efectivo que la fecha límite de pago cuando ves cuánto vas a pagar. Uf. Sí, 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 sí. Y si no lo planeaste todavía más. Sí, no, todavía más, totalmente. Duele más. Digo, y yo también te lo digo por Mm, experiencia. La sí, neta duele, duele sí, bien sí, sí. machín. Y luego recuperarte de eso. Y algo interesante también es algo que yo hacía un tiempo, fue gastos. O sea, mis gastos fijos, que yo sé, por ejemplo, carro, comida, etcétera, en una tarjeta. Salidas de diversión, yo la tenía en otra tarjeta. Y así, sí, a lo mejor no tenía el Excel, o a lo mejor no tenía escrito a mano, pero al final de cada mes, como yo casi no uso efectivo, Ujú, al final de cada mes yo veía pues el estado de cuenta o cuánto había que pagar. Ah, estoy gastando tanto de mis gastos esenciales, tanto de mis salidas, ¿no? ujú. Entonces ya con eso también me ayuda a administrarme y es otra opción que puede haber ahí. ¿Qué tanto recomiendas? Quiero irme un poquito a la parte emocional antes de pasar a otros temas Ujú, de generación de riqueza y todo eso. ujú, Pero qué tanto, yo en lo personal soy un freak de la organización financiera, de la administración financiera. ujú, O sea, desde que tuve 2020, 2010, no, 2017, 2018, ujú. me di cuenta que tenía un desastre. O sea, literalmente puse en orden mis finanzas, pero me volví, no sé si me fui al extremo Ujú, de mis gastos los veo centavo a centavo, literal, peso por peso. Y yo llevo un Excel. ujú. Ahorita mencionaste Dave Ramsey. Yo tengo la aplicación del presupuesto de Dave Ramsey, porque se me hace ¿Cómo muy, se ¿cómo se decía? llama? Everydollar. Every dollar, sí, es No está cierto. disponible en México, lo hago en la computadora, pero te puedes dar de alta everydollar.com Ujú. y está muy sencillo de llevar Oye, róbasela ¿sí? cada dólar. Sí. Cada peso.com. Ándale, justo. Y y yo lo llevo cada semana. O sea, cada 15 días, cada que hay un ingreso Ujú, mensual, y lo divido y lo llevo. Y me volví un freak porque yo dije, no puedo perder dinero, no puedo dar el lujo de perder dinero, ujú. ni Claro. de que se me pierda, que es otra cosa. Sí, claro. O sea, ¿a dónde se te va?
típico que llegas a la quincena, como dicen, Ujú, o al fin de mes y ¿en dónde se me fue tanto dinero? ¿Por qué se me fue tanto? Dije, a mí no me vuelve a pasar. claro. Y me volví un freak de eso. Ujú, Entonces, yo estuve en las dos partes, en la parte del desorden y en la parte del... He estado en las dos partes, en la parte del desorden y en la ujú. parte del orden extremo, si quieres ver. Sí. Desorden extremo y orden extremo. ¿Qué viste dentro de este espectro? ¿Cómo has visto que la gente cuando estuviste en la banca, cómo has visto la gente emocionalmente, cómo manejaba sus finanzas? ¿Era muy emocional lo que hacían cuando llegaban Ujú. contigo o nada emocional, muy fríos? ¿Se veía una diferencia entre las emociones de los ricos o de los que tenían mucho poder adquisitivo contra los que no, que sacaban más créditos? Ujú. ¿Cómo viste esa parte emocional en ellos? El mexicano es muy emocional, o sea, también es importante notar de que es el mexicano, ¿no? Porque uno dice, oye, esto es lo mío, lo propio y, ejemplo, en el banco ya no se utilizan tanto como tal el recibo cuando tú haces una inversión. Sí, lo haces como modalidad, pero hay un registro por la computadora, cada cierto tiempo te están auditando, o sea, hay muchos candados, pero la gente lo que se fija es el recibo. Entonces, aunque ya no tiene como tal, digamos, sí tiene validez, pero realmente es el último paso, es el que menos importa. ¿Por qué? Porque todas las transacciones son grabadas, tienen que estar escritas. O sea, todo lo que pone la Comisión Nacional Bancaria y de Valores Ujú. tiene que estarse cumpliendo como para poder rastrear cada centavo que Ujú. sale de cada cuenta y Y entra en en cada cada cuenta. transacción, Justo, ¿no? exactamente, justo para evitar el tema de que algún asesor esté haciendo alguna transacción indebida y demás. El punto es que hay bastantes candados mucho más difíciles, pero la gente dice, es que yo vengo, gente, digamos, muchos eran retirados que ya nada más ponían el dinero a trabajar, sacaban tantito para sus gastos mensuales, ¿no? Les gustaba ir presencialmente a ver la hoja, a firmarla, y yo diría, sí, o sea, así es como quieres vivir tu retiro. O sea, este es el candado menos importante, pero quieres tomarte el tiempo. Yo le decía a la gente, yo vengo al banco porque estoy trabajando en el banco, pero como cliente no me gusta venir al banco. Sí, no, a nadie, yo creo, ya en este momento a nadie. O sea, justo, entonces en eso sí son muy emocionales, pero algo muy interesante, seguramente lo has visto, pero que en distintos negocios se ve, no solamente en las finanzas. La gente que ya tiene experiencia y, por ejemplo, los que tienen más dinero, son más relajados en ciertos temas que a lo mejor no se fijan, por decir algo, en los centavos, en el sentido de, si dices, oye, ¿sabes qué? Me equivoqué, son 50 pesos más, o sea, en tal cuota o lo que sea. Te dicen, sí, está a cargo de la cuenta. Y se lo dice a una persona que no tiene tanto dinero comprado con esa. Y pues, obviamente, es proporcionalmente, o sea, 50 de muchos millones no es nada. Y Sí, para un claro, 50 de pues, menos dinero es más. representa más. Pero estamos hablando en términos absolutos del mismo monto, ¿no? Ujú, Entonces, normalmente el cliente más difícil puede ser el que tiene menos dinero ujú. que el más difícil. Ok, Digo, perdón, que el que tiene más dinero, el perdóname. que tiene más dinero. Ese puede ser un cliente más sencillo. ¿Y cuáles son te llegó así algún tema de gente que se ponía tensa o preocupada, Ujú. llorar Sí, inclusive sí, por sí. lo que venía, o que Sí, decías sí, que sí. no puedo pagar el crédito y bye y Con eso, regresaban? con eso del crédito, fíjate que no. Eso no, como no era esa área en la que estaba yo, Ujú, sino lo que vi era más parte, en la parte de las inversiones, porque estábamos mandando inversiones, digamos, a portafolios en Estados Unidos, pero era justo antes de la guerra de Rusia. Entonces, hablando con los clientes, de los que les decimos, no chequen todos los días la inversión, lo checaban todos los días y ya sabes cómo fluctúa, pero una de las personas tenía un problema del corazón y se estaba como, o sea, tuvo, perdón, antecedentes ajá. de algún problema del corazón y o sea, se le iba la presión, se le subía y se ponía así y entonces, digo, al final se terminó retirando la inversión, pero poco tiempo después se desencadenó la guerra de Rusia y todo, no, hombre, y se empezó a bajar todo. Y algo muy curioso, la gente dice, oye, pues inviértela a bonos, que es deuda, puede ser de una empresa, puede ser del gobierno, que es mucho más seguro. Ujú, Más que nada le dicen seguro porque en el caso de deuda gubernamental es si va a quebrar, no sé, un gobierno, dicen, una no puede quebrar el gobierno, puede imprimir dinero, aunque hay bancos centrales que son autónomos, pero yo digo que no necesariamente independientes. Porque, o sea, por eso se considera la tasa libre de riesgo. Ajá. Es la tasa de que paga el gobierno. Es la tasa que paga el gobierno, la Ujú. tasa libre de riesgo. Libre de riesgo porque
Que quiebre un Es gobierno muy difícil, es complicado. es muy difícil imprimir el dinero antes de que eso pase, ¿no? Bueno, y eso trae O sea, ese ya es otro, otros temas. esos son otros temas. Pero, o sea, por eso se considera. Pero lo que sucedió poquito después de eso fue, dicen, si le metes a un portafolio de puras acciones, fluctúa mucho más, o sea, tiene muchas altas y bajas. Ujú. Y es verdad. O sea, subió, bajó, bajó más que el de bonos, pero cuando se recuperó más Ah, sí. rápido. ¿Por qué? Porque las tasas de interés seguían altas. Ujú. Entonces, en un portafolio de bonos, el valor del portafolio es al revés de las tasas de interés. Es decir, si tú compraste bonos y te van a dar un 3% de rendimiento al final, a lo mejor subieron las tasas y está en un 10, 11% como lo que estamos viendo. Ajá, ahorita. Dices, oye, si yo quiero vender este bono a otra persona que no me lo quiero quedar hasta el final, la persona quiere ganar un 11%. A mí me iban a dar un 3%. ¿Con qué le pago el otro 8%? Se Ujú, lo tienes que vender más barato de lo que tú lo compraste. ujú. Entonces, como se lo tienes que ver, le tienes que perder tú al precio del bono, al evaluarlo, ves que el valor del portafolio baja cuando suben las tasas de interés. Entonces, ya se habían recuperado las acciones que dijeron que súper volátiles, que sí lo son, súper riesgosas y demás, pero ante una crisis así, donde se suben los intereses, fue mucho más resiliente las acciones porque Ajá, rebotaron. Sí cayeron mucho más ajá. y rebotaron mucho antes que el portafolio conservador. Ujú, exacto. Pero crees, o sea, yo no creo que sea lo mismo una estrategia así para un chavo de 20 años, Ujú. para alguien de 30, para alguien Ah, de no, para 40, de nada, 50, para nada. ¿no? O sea, tienes que, ¿qué es lo que tienes que conocer para saber qué acción tomar o dónde Ujú. invertir? Bueno, yo empezaría o sea, primero por lo más conservador, ¿no? Y la otra también es la etapa de vida. Conforme más crece la gente, pues uno dice, es un horizonte de largo plazo, sí, pero Ujú, hay de largo plazo a largo plazo. Para alguien, largo plazo son 60 años, para alguien son 50 años, ajá, para alguien son 10 años. De hecho, me tocó escuchar esta plática con un cliente que alguien le dijo, no, hay que pensar a largo plazo. Y dijo, ¿cuál largo plazo? Yo tengo, no sé, te voy a decir una edad. Yo tengo, bueno, no quiero decir edad, porque luego, sí, para no meternos en para problemas de meterme en qué es problemas. grande y qué es chico, ¿verdad? Sí, no. Pero básicamente eso, si yo tengo tal edad, ya estaba retirado, nada más voy a decir eso. Ujú, Sí, yo ya no pienso a largo plazo. ajá, Entonces es como, yo dije, es un muy buen punto. Mientras que yo, por ejemplo, tengo 26 años, pues yo sí ando metiéndole cosas más arriesgadas pero cuidando esa parte de la liquidez, que no me voy a quedar sin dinero, oye, cuando voy a necesitar pagar un gasto fuerte. Entonces, asegurarme que tenga ese dinero para esa fecha ajá, es importante. ok. Yo te tengo una pregunta, regresando un poquito al tema A ver, échale. de las tarjetas de crédito, porque esta es una pregunta que le hago a la gente como Ajá. para ver si ve más allá de o se queda con la idea de em, tal cual que todos conocemos la tarjeta de crédito. Ya me puse nervioso. Es, ¿qué es lo que realmente compra una tarjeta de crédito? Uf, lo que realmente compra, que estás comprando dinero. Ajá, O sea, no compras nada más una persona me la ha respondido bien y no tenía contexto financiero esa contexto persona. financiero. Eso me sorprendió. Ajá. Lo que realmente compra, bueno, te diría que dinero o tiempo. Ujú. Tiempo, pero ¿por qué tiempo? Pues porque lo que no pagas hoy lo puedes pagar dentro de 30 días. Pero si no lo pagas en 30 días, pagas el interés. Ajá, Entonces, en realidad, es tiempo. Digo, y 30 días ajá. en el caso de que corta hoy, mañana lo pagué y tengo 30 días para pagar o 45 días, ¿verdad? Ujú. Depende de la tarjeta, de cuándo corte. Sí, prueba, prueba. Pero en realidad es tiempo. A lo mejor si yo tengo la liquidez ahorita, pues sabes que no quiero hacerme liquidez. Ujú, Lo estoy pensando muy así, porque ujú. a veces sí hago eso, la verdad. Ajá. Tengo 30 Yo hago pesos. todo el tiempo. Yo no a veces. Ok, tengo 30 pesos y mañana y me tengo que comprar lo que sea de 30 pesos, me lo compro con la tarjeta, pero pues estos 30 pesos me está generando ahorita en eso me está generando un Exactamente. peso más, pues ya tengo un peso más, pago mi tarjeta 30 días después y genero un peso más aquí. Exactamente. El ejemplo que yo digo es el siguiente. ¿Ves cómo sí? Sí, lo pensaste muy bien y lo Sí me quiero explicaste la muy bien. ardilla un poquito. Sí, sí. No, es que la gente dice, no, pues cosas, ¿no? Ujú, Pero es justamente tiempo. Y el ejemplo que yo pongo es el siguiente. Porque hay gente que me decía, oye, pero si tienes el dinero, ¿por qué no lo pagas? Y yo, exacto, porque tengo el dinero. ajá, Pero es porque, por ejemplo, ¿qué te genera más rendimiento?
ahí va. Supongamos que tienes 10 pesos. Tus gastos del mes van a ser 9 pesos. Tú dices, oye, pues gasto 9 pesos y invierto el peso que me quedó. ¿Cuánto va a tener al final del mes? No sé, por decirte algo de que, no sé, me va a generar 10 centavos. Sí, pero si yo meto 10 pesos en todo el mes, me genera un peso. Con los 11 pesos que tengo, pago 9 y me quedan 2 para invertirlos el siguiente Al mes. siguiente Mientras mes. que con la otra forma te queda 1 y 10 centavos para invertir el siguiente mes. Ajá, Entonces, ¿cuál te va a generar más? ¿Invertir 1 y 10 centavos o invertir 2 pesos? exactamente. Invertir 2 pesos. Invertir los Entonces, pesos. o sea, te compra tiempo Ujú, porque tú mientras estás trabajando con ese dinero, lo tienes invertido. exactamente. Eh, digo, está muy simple así. Ujú, A lo mejor yo lo pondría un poquito como, no te va a dar los 2 pesos porque o tendrías que ir un mes adelante ujú. en tus ingresos. Que Sí, eso a lo mejor a algunos es complicado, a algunos otros no, sí. pero pues es mejor, o sea, vámonos al simple hecho de los SOFIPOS, tú metes tu dinero a una SOFIPO, Ujú, al día de hoy te está dando 10%, ujú, el tener en la cajita, entonces te llega tu sueldo, tus comisiones, lo que tú quieras, e inmediatamente los metes. ujú. Exacto. Entonces, y ya que los metes, oye, al día siguiente ya te generó 1 peso, 2 pesos, lo que sea Ujú, que te haya generado. Pero si dentro de 10 días tienes que pagar la colegiatura, tienes que pagar el gas, tienes que pagar lo que sea, la luz, ujú. pues ya perdido te generó en una semana 50 pesitos Claro, o justo. 20 pesos, lo que quieras. Ujú. Pero eso a largo plazo se vuelve a De acumular. hecho, me pasó ver o sea, con algunas personas con algunos clientes, que era, oye, el no tener invertido el dinero un solo día, perdían 1,000 pesos. Tú dices, oye, pues dame 1,000 pesos diarios. Dice, Exactamente. oye, es bastante, sí, Sí, duele, claro. ¿no? O sea, conforme vas progresando en la vida, de repente te cuesta más el no tenerlo invertido, ¿no? Ajá. Porque es dinero que pudiste haber tenido. Ya si lo multiplicas por los días que pudieron ser, o sea, cañón. Por ejemplo, en ese año y medio que te conté, fueron 23,000 pesos de dinero que yo tenía Claro. guardado ahí y que no usé en su momento. Ujú, exactamente. Entonces, pues me ayudó bastante. Ahorita tendría 23,000 pesos menos. Pero, claro. ¿Crees que es lo mismo? ¿O podemos considerar que es lo mismo o que es diferente invertir que generar riqueza? Invertir que generar riqueza. Siento que son de las dos. Ujú, O sea, bueno, algo súper importante que me gusta decir es, ya es que mucha gente, bueno, hay gente que hereda riqueza y hay gente que sí, la construye, exacto. ¿no? Yo digo, no eres lo que tienes, eres lo que eres capaz de generar. Ok. Entonces, regresamos a lo de los 20 pesos. Ujú, Todos empezamos con 20 pesos, unos pudieron generar más que otros. Entonces ahí hablamos de la capacidad general. Obviamente, fueron 5 días y, o sea, no quiero generalizar de que estos son malos, estos son buenos, sí. pero oye, en 5 días pudieron hacer más estas personas, fueron más creativas, tuvieron los recursos, se movieron, tienen los contactos o lo que sea. Esas personas fueron más capaces de generar. Pero si tú heredas esa riqueza y o te la gastas o no sabes multiplicarla, eventualmente, pues va a ir reduciendo, reduciendo y pues va a haber una o dos generaciones que en la segunda ya no va a estar esa riqueza y ya se perdió todo lo que habían hecho las generaciones anteriores, Ujú, ¿no? Entonces, siento que el generar riqueza si el generar riqueza es la capacidad que tú tienes de producir y el crear riqueza es eso que produces, cómo lo pones a trabajar. ujú, ¿Por qué? Porque no le puedes heredar tu sueldo a una persona. ok. Porque no gana lo mismo, no tiene la misma experiencia, no se dedica a lo mismo, no le gusta hacer lo mismo. Por eso digo, no puedes heredar el ingreso. Heredas la riqueza, lo que creó Ujú, ese ingreso cuando lo pusiste a trabajar. ujú. O sea, generar riqueza es el valor que tú estás agregando como Como persona persona. al mundo, ¿no? Haz de Ujú, cuenta o a lo que estás haciendo. ujú. Y en realidad la inversión es lo que te está regresando Es de lo que haces con ese dinero. lo que haces con ese dinero que generaste. Sí, Es exacto. decir, la inversión viene después de la generación. Si Exactamente. no sabes generar, Sí, es muy difícil es muy invertir. difícil. De hecho, algo que yo digo es, oye, muy padre que estés invirtiendo y todo, pero si a cada rato le estás sacando dinero, 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 Ujú, pues, ¿qué te generó? Oye, le metí 10 pesos hoy, pero hoy mismo le saqué 9 y luego, sí, o sea, no estás generando sobre los claro. 10. Entonces, todavía no es momento para invertir. Es momento para o diversificar formas de generar, o vender otro producto, o dedicarse, o sea, cambiarse de trabajo, no sé. Pero a lo que voy es,
si estás en esa necesidad de que cada rato, oye, pues lo metí, lo saqué, lo metí, lo saqué, y, o sea, la misma cantidad de dinero, o sea, más uno, menos uno, más uno, menos uno sigue siendo cero, Ajá, no tienes. pues mejor hay que enfocar nuestra energía en generar ingresos que entenderle esta parte del mercado y demás, porque pues realmente ahorita ese tiempo es muy valioso, ¿no? Exacto. Oye, ¿y ¿cuáles crees que son las habilidades necesarias para que tiene que tener una persona para poder generar riqueza? Las habilidades para poder generar riqueza es, bueno, primero que nada es pegársele a una persona que sabe que generó esa riqueza. Ujú, ¿Por qué? Hay gente que lo sabe desde una perspectiva teórica, pero no la genera. Y hay gente que la genera, pero a lo mejor no lo hace desde una perspectiva teórica. Entonces yo creo que sería, o sea, teórico me refiero es, yo conozco todos los instrumentos financieros, pero ajá, tengo 5 pesos o sea, en invertidos. claro. Y hay otro que dice, pues no conozco los instrumentos financieros, pero sí tengo mi dinero ahí, tengo un asesor en cada uno Ujú, y con el tiempo que he ido creciendo, pues se ha ido multiplicando el dinero, ¿no? ok. Yo creo que sería pegarse a una persona que ya lo hace y que lo hace exitosamente, no al que le fue mal, porque el que le fue mal es, probó una vez, oye, a lo mejor falló, pero ya no lo volvió a intentar. Sino el que le está yendo bien es porque a lo mejor, muy seguramente, si hay alguien que le está yendo muy bien, ya lo han defraudado, ya ha perdido dinero, ya todo, pero también es qué hizo o qué aprendió para no volver a caer en lo mismo. Ujú. Yo creo que más que nada es eso. Como tomar un mentor. Tomar un mentor. Pudiera decir, ponte a estudiar finanzas y demás, pero a lo mejor hay cosas que no vas a usar. Entonces no es aprender por aprender, sino Ujú, aprender porque necesitas algo en específico. ujú, Entonces, mejor ve con una persona que admiras o que tú sepas que, por ejemplo, si quiero poner CETES, alguien que invierte en CETES te va a decir algo mejor que alguien que sabe cómo funciona CETES pero que no invierte nada. Porque ahí la pregunta es, ¿por qué no estás invirtiendo? ujú. ¿Cómo te acercas a un mentor? ¿Tú tienes un mentor en cuestión de generación de riqueza, Sí, sí, inversiones? sí. Bueno, sobre todo ahorita en bienes raíces. Yo estaba en el tema de... Primero trabajé en la banca patrimonial, de ahí me Ujú, pasé a una empresa donde medíamos los riesgos de inversiones sofisticadas, ujú, exóticas y demás. Y de ahí yo estaba entre, mira, estoy ganando este sueldo, pero me puedo ir a la parte de las bienes raíces. Pero comencé con una inversión en bienes raíces, dudándole, pero me convencieron. ujú. Y no soy fácil, pero me convencieron. Y al tener esa apertura, dije, a ver, quiero explorar un poquito más este mundo. Entonces, lo exploré como la parte de asesor inmobiliario, pero también como inversionista inmobiliario. Ujú, Lo padre mío es que lo aprendí primero como inversionista y después me metí como asesor. Y es más sencillo, oye, pues yo lo hice así, me trataron así, el expediente se llena así, o sea, ya puedes decirle a la persona qué esperar al principio, qué esperar al final y cómo se va a ir moviendo. ujú, Entonces, eso me dio certeza a mí, o sea, el que yo me sentí seguro en el proceso y es lo mismo que estoy tratando de hacer para las demás personas o los demás inversionistas. Y luego también yo en ese tiempo estaba estudiando para el CFA, que es una certificación sí. financiera muy difícil, muy prestigiosa. Nada más tomé el primer examen, gracias a Dios lo pasé, pero lo tomé en la Ciudad de México. De hecho, cuando dije, oye, mira, estoy aquí en Ciudad de México, dijo, oye, ¿qué tal te queda mañana a la 1:30 de la tarde? Paso por ti y nos vamos a comer. Y yo, pues estoy estudiando, pero dije, bueno, pues va. Total, eso es un par de horas, ¿no? Acepto la comida y ya me contó él que él también venía de un contexto sofisticado, pero en la parte de contabilidad. Ujú, Y yo dije, oye, ¿y no fue muy difícil para ti como el dejar eso por lo que estás haciendo ahora? Y me dice, pues ahorita me está yendo mucho mejor. ¿Por qué? Porque soy asesor inmobiliario. Al ser asesor también, como siempre estás actualizado en el mercado, cuando apenas va a salir un desarrollo que tú sabes que es un buen desarrollador y son los primeros precios, pueden entrar. A veces son los primeros en que están entrando, ¿no? ujú, Y dijo, y realmente me está yendo mucho mejor, tanto económicamente, personalmente. Entonces, dijo, y aparte, basado en lo que yo me estoy esforzando y lo que vende y la gente a la que pueda apoyar, es como voy ganando yo. Entre más vías transforme positivamente, pues más voy ganando yo a la par. ujú. Entonces, eso me agradó mucho, me gustó mucho. Me ayudó a hacer mi primer venta, todavía no me salía como tal de mi trabajo 100%. Y me dijo, ves, Mau, o sea, en un ratito que le dedicaste a esta persona, pues generaste más de lo que te hubiera tomado más tiempo, ¿no? Sí. Entonces ahí fue como que me empezó a dar esa espinita. De ahí llegué a mi segunda inversión. Yo ahorita tengo 5 inversiones en eso. Mientras también asesoro a personas a invertir en bienes En raíces. bienes raíces.
¿Y cómo, o sea, aparte de, ok, eso te lo llevó un mentor? Así es, o sea, me ayudó con mi primera propiedad como inversionista, Ujú, me ayudó como mi primera propiedad como asesor, ujú. y luego ya eso, hace poquito, o sea, salió un cambio que iban a hacer en un desarrollo. Yo le dije, es que no sé si invertir, a lo mejor en uno. Y dice, sí, Mau, dice, eres un chavo. Dice, tienes libertad financiera en el sentido de que vives con tus papás, no tienes tantos gastos porque no tienes hijos y demás. Dices, estás en el mejor momento. Ujú. Y dije, tienes razón, el dinero lo puedo conseguir, el tiempo no. No hay manera en que puedas ahorrar tiempo, acumular tiempo, ¿no? Ok, ok. Entonces, lo que dije fue, tienes razón, ¿sabes qué? Me voy por dos. Y luego le dije, oye, ya sé lo que hiciste. Eso es para hacerlo con los clientes, no conmigo. Digo. Pero me ayudó, o sea, me ayudó bastante porque me va a impulsar mucho en, o sea, digamos, dinero que tengo invertido me va a ayudar a ganar dinero como si estuviera teniendo doble trabajo, haz de Sí. cuenta, ¿no? ¿Tú crees que el dinero vale más que el tiempo? No. De hecho, en finanzas te enseñan, el concepto más importante de finanzas es el valor del dinero a través del tiempo, pero hace poquito comencé a pensar el valor del tiempo a través del dinero. Desarrolla, dirían por ahí. A ver. Es porque esto lo he visto mucho también con mi hermano. Alonso lo he visto crecer en la rama inmobiliaria. Él se metió ahí antes que yo. De hecho, estoy trabajando en su inmobiliaria. Y veo que ya de repente, no sé, si... Imagínate que estamos planeando un evento, algo sale mal. Oye, esta comida no va a servir, tenemos que comprar otra, son 500,000 pesos más. Sí duele, pero le duele menos que dejar de hacer las otras cosas que a lo mejor asesorar a más personas, porque sabe que tiene más que perder si se detiene a resolver algo que no tiene mucho propósito o valor y se arregla nada más con el dinero, a dejar de atender a estas personas por arreglar esto y luego ya estas personas, oye, al final ya no quieren invertir, por ejemplo, ¿no? Entonces empiezas a hacer este tipo de decisiones que dices, oye, esto lo puedo delegar, me va a costar, no importa, lo voy a delegar porque esta persona lo hace mejor que yo, no le tengo que pensar ni nada, yo puedo seguir enfocado. Entonces ganas tiempo invirtiendo dinero. Ok. Y desde tu perspectiva, ¿cómo le haces para darte cuenta de ese tipo de cosas? ¿O cuándo es el momento correcto para hacerlo? Cuando puedes generar más ingreso o cuando puedes generar un ingreso que es constante el poderlo estarlo delegando. Ujú, Porque si delegas, pero produces lo mismo que antes, entonces no te está agregando valor, ujú, te está quitando valor. A lo mejor dices, oye, hay gente que dice, oye, es que yo asesoro, hago contenido, esto y lo otro, pero el 80% del tiempo hago contenido, pero mis ventas no son muy buenas. Pero pues hacer contenido 80% del tiempo, pues toma tiempo, que si la edición, que si la toma. Entonces, oye, si alguien te edita, a lo mejor no te consigues el mejor editor del mundo, pero te está quitando, o sea, te está ahorrando tiempo a ti porque ya no lo estás haciendo tú. Vas a poder, oye, tú nada más te grabas, se lo mandas, la persona lo edita. ¿Cuánto tiempo te tardas editando tú que no tienes el expertise para editar? ujú. Ya no lo estás usando, ok, lo puedes usar para vender. Ok, y viéndonos al ejemplo que estás dando del editor, Ujú. ¿consideras eso como una inversión? Si es una inversión, pero el rendimiento se ve en... Bueno, sí se puede ver en la parte monetaria porque a lo mejor lo hace mejor y te trae más clientes y Ujú, cierras más clientes, pero también en tiempo, porque es tiempo que no estás dedicando a eso. ok. Y, o sea, entonces el tiempo sí es muy importante, Más que dinero, más que el dinero. más que dinero. ¿Cómo consigues tu tiempo? Yo creo que Digo, no le podemos, y la pregunta está muy ambigua, pero sí, no le podemos añadir, nadie le puede añadir horas a es un día. priorizar. Eh, Pero ¿cómo consigues más tiempo? ¿Cómo Ujú. haces tú ese ejercicio? Es priorizar. Por ejemplo, digamos, a lo mejor tú puedes, son 24 horas del día, imagínate que puedes atender a 24 personas en el día, ¿no? Ujú, Por decirlo así. Pero, oye, empiezas a tener familia y, oye, pues quiere estar, no sé, tienes un evento de tu hija, por decir algo, ¿no? Pero estás viendo que no tienes tiempo familiar por estar en el trabajo. Entonces dices, oye, si delego, o sea, si ya somos dos vendedores en lugar de ser todo yo, a lo mejor voy a ganar la mitad de lo que ganaba, pero voy a liberar ese espacio y lo voy a invertir en algo que no es monetario, que es como ver a tu hija crecer. ujú, Entonces, estás ganando tiempo, a lo mejor el dinero que no estás ganando por vender más, por no estar trabajando las 24 horas, lo estás invirtiendo en ver a tu hija crecer, ujú. en ese tiempo familiar. Tú ya dices, somos dos personas, a lo mejor si vendía 24 en un día, a lo mejor vendo
40, pero en menos horas entre 2 personas. Ujú, No todo lo tengo que estar vendiendo yo. ujú. Me interesa mucho, no me interesa, sino que me llama mucho la atención lo que estás diciendo porque creo que a tu edad, dices que tienes 26 años, Ujú. este, tenemos, Digo y los tengo. sí, Por si no me creías. pero como que no tenemos, a esa edad, al menos yo, como que no tienes yo sí quería casarme y todo, estoy casado, tener familia y todo eso, pero como que a esa edad no dimensionas esa parte del tiempo, o sea, esa parte de en realidad el tiempo que necesitas para tu familia. Entonces, lo ves tú al día de hoy, sin estar casado, sin tener familia, Ujú. lo ves como una pérdida de tiempo eso, lo ves como algo importante. Me estoy desviando un poquito del tema, pero se me Co- hace algo muy Pérdida, interesante. pérdida de tiempo, no El entendí. dedicarle tiempo a la familia, Ah, el todo eso, ahorita no está en tus planes, ujú, no interesa. Veo mucho que los jóvenes se están yendo hacia allá. Yo estoy joven ujú. todavía, pero Sí. como que no, todo es en torno al dinero. Ujú. Entonces, ¿vas por ahí tú, por esa línea, o qué opinas de ese tema? Yo digo que el dinero es un medio, no un fin. Entonces, si hacemos las cosas por ganar más dinero solamente, no tenemos un propósito claro, ¿no? Ujú, Algo que me empezó a gustar de un video que vi era, decía, dejo las cosas urgentes para hacer las cosas importantes. ujú, Eso, yo soy mucho de, es que esto urge y esto también, y lo que hablamos de somatizar, ¿no? El estrés luego lo siento aquí, pero algo que me gusta también de lo que me dedico, asesor en asesor inmobiliario, perdón, es, y yo lo veía primero en mi hermano, que dices, oye, lo que te está ayudando en lo profesional te está ayudando en lo personal a la vez. Entonces lo que tú construyes en lo personal también te ayuda en lo profesional. ujú, O sea, por ejemplo, ¿a quién le van a creer más? ¿A alguien que trata de ganar más dinero todo el tiempo? ¿O alguien sabe que, o tú como asesor, tienes una familia, ya tienes un patrimonio, tienes el por qué tener un patrimonio porque tienes a quién dejárselo? Yo no tengo a quién dejárselo, por ejemplo, no tengo hijos. Está mi familia, hermanos, los papás y demás. ujú. También existe como la herencia hacia arriba. Sí. Pero, pues dices, oye, le creo más a esta persona porque para él es más importante crear ese patrimonio porque ya tiene algo que perder, que Ujú, es como a su hija, ¿no? En caso de que llegue a faltar, el poderle dejar los recursos eh, a su hija, pues es lo que lo mantiene vivo. Entonces dices, oye, me va a decir con más sabiduría el cómo crear mi patrimonio. ok. Entonces yo creo que dedicarle lo personal te puede dar rendimiento también en lo profesional. Mm, Pero quitar lo profesional, el tiempo de ver a tu hija crecer, por ejemplo, nadie es lo algo, regresa. sí. O sea, acaba de nacer mi sobrino y, oye, lo vi al mes que nació y luego yo a 2 meses y lo viajé y lo volví a ver. Dicen, oye, pero cuesta mucho el vuelo o el tiempo del traslado y todo eso. Ujú. Sí, pero nada más una vez va a estar chiquito. Nada más una vez se va a dejar cargar, ¿no? Va a crecer y ya no le va a gustar que lo carguen Sí. y ya cambia mucho la relación, Luego ¿no? va a ser luchitas y luego va a hacer otras Justo, cosas. justo, ¿no? Entonces es justo eso lo que hay que apreciar. Yo siento que el dinero vale mucho, perdón, bueno, el dinero vale mucho menos Ajá. que el tiempo, porque el dinero va y viene, lo consigues, lo pierdes, o lo consigues, lo gastas, pero el tiempo no. No hay manera que De puedas hacer recuperarlo. para, como dijo una compañera en el trabajo, un día más, un día menos. Le dije, qué triste, un día más de vida es uno menos que te queda, o Sí, sea, exactamente. justo. Entonces, Exactamente. eso te hace pensar, oye, pues, ¿cuánto tiempo de mi vida lo dediqué al trabajo que se lo puede haber dedicado a mi hija? Está como mi abuelo cuando ya en sus últimos años de vida Ujú, iba al Vips. Ya ves que todo el mundo va al Vips. Todos los ujú. abuelos van al Vips con sus amigos. Ujú. Oye, el Vips está chido. Está chido, está chido. Shout out al Vips. Pero llegaba y en lugar de decir buenos días, decía menos días, ¿cómo están? No. Uf. Vaya. Pero bueno, oye, Vaya. cambiando un poquito de tema, ¿por qué decidiste entrar al mundo de los bienes raíces? ¿Qué te llamó la atención o por qué el cambio de la banca al Ujú. mundo de los bienes raíces? Es una muy buena pregunta. Realmente siento que las bienes raíces es lo que me faltaba para completar lo que conozco de inversiones, porque todo lo que yo conocía de inversiones antes era relacionado a la bolsa de valores. Ya sabes los rendimientos que vemos, oye, pues que este año dio muchísimo, pero muchos otros más ha tenido pérdidas o sea, altas y bajas y demás. En las bienes raíces
no puedes revisar tu estado de cuenta. O sea, todos los días que veas de, subió, bajó, ¿no? Ujú. Más que nada, pues ves que sube y luego ves que no se ha movido y luego que sube, según como se estén vendiendo las propiedades en esa misma zona o en ese mismo proyecto. Entonces, de repente, haciendo un ejercicio con mi hermano, porque mi hermano me estaba diciendo que invirtiera en mi primera propiedad, de repente dice, no, es que puedes hacer esas estrategias y puedes hacer, no sé, un 20% de rendimiento o así. Y así me hacía raro, le dije, es que pues, si escucho eso es fraude porque pues, nada te puede dar 20%. Ujú. Pero luego ya me explicó que en las preventas inmobiliarias, el desarrollador, para premiar a las personas que invirtieron antes de ver físicamente el proyecto, como tiene el control completo de los precios, él sabe a qué precio los va a vender. En cualquier momento los puede subir y en las cantidades que quiera subir. Obviamente, midiendo que siga habiendo demanda o gente que quiera comprar a Claro. esos nuevos precios. Sí, si no hay demanda, no puedes subir los precios. No puedes subir, pues solo subiste de más. No los sistemas. Entonces, se me hizo muy interesante. De hecho, algo importante que está pasando en uno de los terrenos o de los proyectos es que acaban de anunciar una amenidad. No se van a poner un campo de golf Ujú. de 9 hoyos y que va a subir un 40% en fecha predeterminada. Y dices, oye, ¿cuándo ibas a saber eso? Ninguna otra inversión sabes. Pero dices, oye, esta es una nueva amenidad, vamos a darle chance a los clientes que ya invirtieron que puedan invertir. Y las inversiones, o sea, se actualiza el precio a partir de tal fecha eh, y suben ese 40%, ¿no? No pasa todo el tiempo. O sea, una vez que ya entregan, ya crece en promedio lo que está creciendo la ciudad. Ok. Porque eso ya tiene que ver cómo va mejorando la infraestructura de alrededor, la zona, la ciudad en general. Y ya no tiene control el desarrollador porque ya se vendió todo. Ujú. Entonces, eso se me hizo muy, muy interesante. Y dije, pues en ninguna otra rama lo puedo ver. Entonces, la gente que venga y que no haya invertido en bienes raíces, a lo mejor ya invierte en otra cosa. Entonces, todo lo que trabajé antes me ayuda a entender esa parte y decirles, bueno, a ver cómo podemos incluir las bienes raíces en esa parte. Y algo muy bonito y muy padre es que no tienes que desembolsar todo el dinero. Ujú. Es decir, para, por decir algo, para ganar 1 millón en la bolsa en un año y que supongamos que da un 10%, tienes que tener 10 millones. Acá vale cierto monto la propiedad, pero la plusvalía es sobre lo que vale la propiedad, no sobre lo que has pagado. Ujú. Y eso me llamó mucho la atención. Ok, ok. ¿Cómo, cómo poner esta pregunta? Lo que yo he leído a través de los últimos 5 o 10 años. Ujú. Ay, es mucho el gap, ¿no? 5 Yo o 10 todavía no años. sabía leer. Ah, no, es broma. Oye, es que la mayoría de la gente que tiene riquezas, Ujú, tiene inversiones en bienes raíces. ujú, Entonces, o ha hecho sus inversiones en bienes raíces. ujú. ¿Qué tan cierto es eso? Sí, es muy cierto, muy, muy cierto. Digamos, lo que decía, oye, a lo mejor para que alguien invierta millones en la bolsa, oye, pues, ¿cuánto va a valer esa persona? Porque entre propiedades, autos y demás, pues debe tener mucho dinero, además de cubrir sus gastos, ¿no? Ujú. Pero lo de las bienes raíces es una manera como de preservar el valor e ir aumentando poco a poco con el tiempo, ¿no? No tiene esa volatilidad, pero, por ejemplo, si es un proyecto en preventa, no tienes la liquidez para venderlo cuando quieras. Ujú. Es hasta que se entregue. Entonces, hay gente que dice, oye, a lo mejor tengo esta cantidad grande de dinero, mejor la meto en una propiedad y con la renta que me esté dando yo quiero ese flujo. No me interesa tener el dinero parado en el banco o en otra inversión, ver que se baje el valor Ujú. y perderlo, ¿no? Por ser más estable, tratan de hacer eso, pero también hay más estrategias un poco más complicadas en las que usan deuda. Ok. O sea, al comprar una propiedad dices, oye, el más común, el crédito hipotecario, ¿no? Para poder financiar la propiedad. Normalmente en Monterrey, por ejemplo, pagas un 10% de enganche en la preventa o un 10% en mensualidades o lo que falte para que te lo entreguen. Ok. El momento que escrituras, prácticamente que pasa a ser de tu propiedad, tienes que liquidar el 80% que reste. Ujú. Mucha gente lo hace con un crédito hipotecario. Ujú. Supongamos que esta persona es millonaria, tiene mucho dinero y dices, oye, tengo otra propiedad que ya me va a tocar pagar el 80%. ¿Pido un hipotecario o liquido este? Entonces, si pierde hipotecario, pues va a tener esas dos deudas o a lo mejor no se lo aprueban dependiendo de qué tan endeudado está y cuánto pueda pagar. Pero si termina de pagar esta deuda, o sea que la liquida, puede sacar
un crédito sobre esta propiedad ya con todo y su plusvalía. El hipotecario no cuenta la plusvalía, el hipotecario cuenta hasta lo que vale cuando el momento que tú acordaste. Ok. O sea, ve el papelito Ajá. de hace 2 años que lo sacaste o hace el año o el X, Mm, no el valor actual. Sí, exactamente. Ok. Entonces, dices, oye, pues para poder sacar esa plusvalía, hay algo que se llama un crédito de liquidez. Ujú. Entonces, ya sobre el valor actualizado de la propiedad, puedes sacar. Es como un hipotecario, pero con un valor actualizado de la propiedad. Ujú. Y eso es más dinero que a lo mejor sacar un hipotecario en la otra propiedad. Ok. Entonces, ese tipo de estrategias ya se comienzan a ser un poquito más complicadas, pero pueden pedir deuda para poder ponerla a trabajar. Ok. Dices, ¿cuánto salió de su bolsa? 20% del valor de la propiedad. No tuvo Ujú. que desembolsar todo. A ver, vamos a hablarle, en este momento vamos a poner un ejemplo a un recién graduado ¿Ok? y voy a dar contexto. Ujú, Porque una de las cosas que me dijo mi papá y me lo dijo recientemente es cuando yo me gradué, bueno, yo tuve la oportunidad de graduarme, no, de graduarme después de estar trabajando, ¿no? Entonces yo ya trabajaba en un empleo formal y a los 6 meses, un año de trabajar me gradué. Padrísimo. Entonces sí, la verdad, una oportunidad que no pude desaprovechar. Claro. Y una de las cosas que me dijo mi papá, que no le hice caso, fue cómprate una casa. Entonces, te estoy hablando, ya voy a decir mi edad casi, pero Ujú, te estoy hablando de hace casi 16 años de eso. Ok. Entonces yo dije, no, o sea, no me voy a comprar la casa porque las casas que están vendiendo ahorita Ujú, están hasta no sé dónde, sí. ¿no? O sea, muy lejos, no hay nada todavía desarrollado. eh, Para no decir la historia larga, yo me fui a vivir después a Guadalajara, 2 años después, no, ¿qué? Como 5 años después de graduarme, Ujú, miento, 2 o 3 años después de graduarme, y allá empecé a hacer mi patrimonio, y ahora de regreso a Monterrey, estamos viendo qué hacer, ujú, aprendiendo todo esto. Pero regreso, y resulta que ahora estoy viviendo en la zona donde debía haber comprado. Ok. ¿Sí me explico? En la zona donde mi papá me decía, compra, Ujú, ¿sí? Y están a más del doble las casas de lo que yo lo hubiera comprado en ese momento. ujú, Seguramente la seguiría pagando o me faltarían 4 o 5 años para terminarla si hubiera sacado un crédito a 20 años. Ajá. Pero estaría más del doble del valor si la vendería. O sea, ya podría haber liquidado mi crédito. Ujú. Y la verdad, yo volteo y digo, desperdicié el momento. ¿Sí? O sea, me hubiera O sea, comprado otro carro más bajo en lugar de comprarme el carro que tuve en ese momento. ujú, Y a lo mejor desperdicié el momento. No quiere decir que no haya momentos ahorita u ujú, oportunidades, pero hablándole a ese chavo recién graduado, a ese Carlos que si agarramos el DeLorean de Volver al Futuro y ujú. regresas, ¿qué le dirías? O sea, a ver, te estás grabando, ya tienes trabajo. Pues primero consigue trabajo o emprende o Yo, lo que yo tú tengo una duda. quieras. ¿Esa casa era para inversión o era para que tú vivieras ahí No tengo la después? menor idea. Ah, ok. Porque, o sea, Porque es una muy buena pregunta. a ver, desarrolla, porque es una muy buena pregunta eso. O sea, depende. Si es como inversión, te diría, está bien, porque la puedes poner a rentar Ujú, o sea, la puedes poner a rentar o la puedes vender y para darle vuelta al dinero, ¿no? Pero también no le prestan dinero a cualquiera. ujú. Por ejemplo, si tienes menos de 25 años, es imposible que te den un hipotecario, que a lo mejor lo ibas a necesitar. Aunque eh, ya tuviera un trabajo formal. Sí, aunque tú es un trabajo formal, depende mucho Sí, de del cuánto ingreso. ganes Ajá, y exacto. todo, pero más que nada porque también dices, todavía no estás casado. No sé por qué dicen, oye, casado, adelante con el crédito hipotecario. Dices, pero que no se multiplican los gastos. O sea, no me hace sentido, pero Ajá. digo, a lo mejor porque los dos firman, no sé. Ujú. Pero son cosas que también toma en cuenta el banco. Es como tu etapa de vida, no solamente Ok. el ingreso. Digo, ya cruzando esa línea, ahorita sí te Sí. lo... No, pero, o sea, a lo mejor la casa era lo único que conocías en ese momento, pero a lo Ujú, mejor había otras cosas. Por ejemplo, ahorita, la razón por la que me metí a las bienes raíces o que invertí en mi primer terreno es porque estoy pagando 2,400 pesos mensuales, ujú. que es mucho mejor que pagar una hipoteca ahorita. Ok. Entonces digo, ok, a lo mejor no me alcanza para esa casa, pero cuando venda el terreno, que valga más, voy a poder abonarlo. Y Ujú, a lo mejor voy a pedir un crédito más chico y ujú, que ese sí me lo autorizan, ujú. por ejemplo. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer, pero siento que igual y como primera inversión, el necesitar un crédito hipotecario puede ser un poco muy pesado. Vamos a decir que si regresamos el tiempo, en ese tiempo tengo 23 años, Ujú, 24 años. Compro la casa, pero todavía vivo con mis papás. Y la ujú. compro porque o a lo mejor un día vivo ahí, sí, o si me corren mis papás mañana ya tengo dónde ir. Ujú. ¿Qué harías? ¿O qué le recomendarías?
Yo lo haría para, o sea, ponerla a rentar en el Inter. ¿Por qué? Porque si ya tienes un crédito hipotecario, algo que yo digo es no vivas en hipoteca. No vivas en No hipoteca. vivas en hipoteca. ¿Por qué? Dos razones principales. Una, al tú irte a vivir la hipoteca ya no estás recibiendo el ingreso y tú te estás autopagando la renta, Ujú. teniendo que pagar al costo, pagando el hipotecario. Pero no está creciendo, o sea, no estás O haciéndote sea, un patrimonio. tienes plusvalía, sí, pero con ese dinero que estás gastando para la hipoteca podrías, dos cosas. Una, vivir mejor, en el sentido de, ahorita digo por qué Sí, sí. vivir mejor, y también puedes estar trabajándolo en otra inversión inmobiliaria, por ejemplo. Ujú. Entonces, digamos, para que te presten, no sé, 1 millón y que estés pagando, no sé, imagínate, 11,000 pesos mensuales por cada millón que pidas, o sea, serían 11,000 pesos mensuales. Tú tienes que estar ganando 33,000 pesos para poder pedir ese millón. Ujú. Para pedir 2 millones, 66,000 pesos Ujú. mensuales. Oye, te corren y ya tienes el hipotecario. Y batalla para conseguir trabajo. Ujú. ¡Pum! O sea, Pero pues es lo mismo es con otra la cosa. renta. ¿Eh? ¿No es lo mismo con la renta? Yo Sí, estoy rentando. sí y no, pero ahí cuando tú quieras puedes bajar tu mensualidad. Tú te mueves de lugar. Ok, Pero cuando tienes el hipotecario tienes 20 años o lo liquidas para poder bajar tu mensualidad. ya. Entonces tienes menos escapatoria. Ok. Ahí va otra. Supongamos que te está yendo súper bien. Es más, poner el ejemplo de mi mentor en bienes raíces. Él se fue a vivir a Ciudad de México y vive en una plaza que son 4 pisos de plaza comercial Ujú. y unas residencias lujosas. O Ujú. sea, muy bonitas, muy padres. Me dijo, oye, ¿cuánto crees que pago de renta? Y yo, no sé, 80. Me dijo, pago 35. Ujú. 35,000 mensuales. Y yo, ¿qué? Sí, súper a gusto. Adivina cuánto paga de renta mi vecino que compró el departamento. Los 80 que le dijiste. O sea, paga 70. Ajá. Dice, gozamos de los mismos, dice, de las mismas Ujú. amenidades, A las o áreas. sea, áreas, todo. Y luego dice, pero la persona me dijo, oye, si te aumentan la renta porque la inflación sube, dice, pues yo tengo rentas en Monterrey. Entonces, si sube la inflación, le subo la renta. Ujú. Y esas rentas siguen pagando como quiera mi renta en este lugar Sí. lujosa, ¿no? Ujú. Entonces, es más sencillo pagarse, o sea, 70,000 pesos mensuales que amarrarte 20 años pagando 70,000 pesos mensuales, ¿no? Entonces dices, oye, quiero mejorar un poquito mi estilo de vida. A lo mejor la renta sube, pero el espacio que te puedes conseguir por subir 10,000 pesos la renta es mayor que si hubiera subido 1 millón de pesos al comprar. Ahorita lo veo mucho en departamentos. Ujú. Por ejemplo, departamentos, o sea, cuestan 3 millones de pesos, departamentos de Sí, 30 metros cuadrados, exacto. pero los puedes estar rentando en 15,000 pesos mensuales. Y sí se Dices, rentan. dices, prefiero pagar los 15,000, sí. Ujú. Y cada vez más, ¿por qué? Porque leí un artículo que decía que en los últimos 7 años la vivienda ha crecido o sea, como un 50% más que los sueldos. Cada vez es más difícil Sí, comprar una sí. propiedad. Sí, vi algo así al respecto. Entonces es más sencillo rentar. Pero también dices, oye, a lo mejor si vivo en 30 metros cuadrados y estoy rentando 15,000, oye, mejoró mi estilo de vida, quiero vivir en 60 metros cuadrados. Ujú. A lo mejor estás pagando 22, no se vuelve 30. Pero si lo querías comprar, tienes que pagar 3 millones más, que es más sencillo. Ujú. Pagar 3 millones más o subir 12,000 pesos la renta, 10,000 pesos la renta. Ujú. A lo mejor se vuelve más complicado rentarla por el incremento del precio. ¿Mm? A lo mejor se vuelve más complicado rentarla por el incremento del precio. Pues O todo sube. es que no sube todo igual porque en Monterrey, por ejemplo, hay un tope en las rentas. Hay lugares que sí pueden tener rentas más altas que estas, Ok. pero dices, lo que vemos, por ejemplo, en el centro, que es lo que más se renta en temas de Airbnb, es entre 25,000 y 30,000 pesos mensuales tope. Hay gente que dice, oye, es que si invierto más dinero, voy a ganar más. No necesariamente inviertes más dinero, pero puedes rentar lo mismo. Ujú. Pero tu hipotecario son 11,000 pesos más que el otro que le invirtió 1 millón menos. Ujú. Su hipotecario son 11,000 pesos menos. Ujú. Entonces dices, ¿por qué vas a aumentar en 11,000 pesos tus gastos cuando tu renta sube 2,000 pesos de diferencia? Sí. Sigues perdiéndole. Ok. Entonces es más sencillo rentar que comprar. Ok. Entonces, para un. Para un chavo que va empezando, puedes ir invirtiendo, pero renta.
Pero Y renta. es más sencillo, oye, ¿quieres vivir un poquito más lujoso porque ahorita estás apretado? Ujú, Tendrías que trabajar lo suficiente para poder aumentar un poco esa renta. ujú. Pero sí, o sea, el chiste es hacer ese sacrificio, ¿no? Claro, o sea, en los dos. En los dos, sí, En exacto, los en los dos, dos. sí. Pero sí es ver ese sacrificio y sobre todo que a esa edad tienes todavía más el panorama de largo plazo más claro. O Ah, sea, el tiempo que decíamos que hablábamos ahorita es, pégale a eso, o sea, ujú, no pasa nada. Y luego el peor de los casos, ¿cuál es? Que no puedas pagarlo por X razón, porque te corren, no conseguiste trabajo en 6, 7 meses, ujú. regrésame a la casa o regrésame lo que sea. ¿Ese es el peor de los casos? ¿O cuál podría ser el peor de los casos? Pues sí, digo, eso y tener como una mala reputación ante los bancos y demás. Ajá. Pero, ¿te refieres con la parte del hipotecario o cómo? Sí, del hipotecario o de la inversión que Ah, estás no, sí, haciendo. O bueno, sea, del hipotecario sí, o sea, se la queda el banco y es más difícil que te presten en un futuro. ajá. Pero, pues es más sencillo, o sea, conmigo, es más sencillo rentar porque es más temporal. Obviamente, ya más adelante quieres un patrimonio. Un ejemplo, pues yo tengo dos inversiones en departamentos. Ajá. Uno, yo ya estoy seguro que lo voy a vender, pero mi primer departamento no voy a pedir hipotecario y vivir en él, Ujú, porque yo tendría que estar pagando esa mensualidad. Lo tengo como inversión, voy a pedir el hipotecario, en cuanto me lo den, lo voy a vender y con eso voy a abonar eh, o sea, voy a pagar parte de otro departamento que estoy comprando, que ese lo voy a dejar en renta. ujú. Ok. Ujú. Yo creo que también, o sea, ¿cómo le hace el chavo para manejar el riesgo? No sé si a lo mejor estoy tratando de entrar por ahí. A lo que voy es, el chavo que nos está escuchando puede arriesgarse más. Sí puede, pero tiene que ser responsable con eso. O sea, responsable es entender las consecuencias y tener un plan A, B, C y D. A eso iba. ¿Cómo manejas ese riesgo? Ujú. ¿Cómo haces ese plan? Un ejemplo. Alguien que dice, no, sí, yo quiero 3 departamentos y ahorita puedo entrarle con las mensualidades, todo, 3 departamentos. Oye, pero todos se te entregan el mismo año. Tienes que pedir el 80% del valor de cada uno Ok. y dices, oye, el pago fuerte en el mismo año. No, mejor escalonarlos en distintos años, por ejemplo, para que sea, por ejemplo, yo, primero me van a entregar un terreno que yo puedo decidir si liquidarlo y que me lo entreguen o pasar un tiempo de intereses. Y ese mismo año, más tarde, me van a entregar un departamento. Ujú, Yo digo, s- si me entregan el terreno, se lo termino de pagar, me lo entregan, puedo usar puedo venderlo y utilizar ese dinero para meterlo al departamento. O la otra, puedo entrar al periodo de intereses para ese capital que no estoy pagando de trancazo en ese momento, lo puedo utilizar en el departamento. Tienes que tener ese plan A, B, C y D, dependiendo de cómo sean las cosas. ujú, Por ejemplo, algo que yo digo, tengo 2 terrenos que me van a entregar en 3 años. Yo digo, mi idea principal es venderlos, pero si me van mejor con los flujos y todo, pues igual y me los quedo. Y tal vez hasta construyo para poner a rentar. ok. Pero darte opciones, no que estés fijo nada más es que nada más puedo hacer esto y ya, porque tú solo te amarras mucho tiempo y mucho dinero. Y esas opciones pueden ir cambiando con respecto al tiempo. O sea, Así es. de acuerdo a lo que esté sucediendo en tu vida también en Ujú. ese momento y todo eso. ¿Y qué le dirías a alguien que quiere invertir pero le da miedo a perder? Asesorarse y también el entender que esto tiene que ser algo un poquito más frío, en el sentido de entender el por qué pasan las cosas. Ok, O sea, el investigar más allá es no invertir en lo que no entiendes ok. y asesorarse correctamente. O sea, saber que la persona realmente está buscando ayudarte y no solamente buscar la comisión. Ujú, no venderte nada más. ¿Cómo Exacto. encuentras eso? ¿Cómo encuentras o a esa persona cómo la encuentras? ¿Qué Pues características? normalmente te puede decir algo que argumenta en contra de lo que te trata de vender. Es decir, Ok. si algo sabe que no es para ti, por ejemplo, hay gente que dice, es que no te quiero decir cuánto presupuesto tengo porque me vas a vender el departamento más caro. No, si me dices que lo que buscas es rentabilidad, invierte en este otro que es menos caro que este que tú tienes pensado, a lo mejor tienes presupuesto para este que es más caro, Ujú, pero puedes invertir en otra cosa de esta parte ujú, y que más adelante lo puedes usar como instrumento para, ya sea, bajarle la duda que le tienes que pedir al banco cuando te entreguen este departamento o tienes otra inversión aparte que también está generándote. generando. Entonces, dices, oye, me está dando opciones basado en lo que yo estoy necesitando y no porque yo le dije el más caro me va, o sea,
Si yo que tengo 7 millones y me va a poner cosas puras de 7, 7, 7, 8, 7, está complicado, sabiendo que hay otras opciones. Okay. ¿Y crees que todos pueden ser inversionistas o solamente es para algunos cuantos, para algún sector, para alguien que tiene dinero? ¿Estamos hablando únicamente en bienes raíces o inversionista en general? En general. Hay inversiones que empiezan desde un centavo, en Sofipos, por ejemplo. Okay. En un centavo, 2 centavos. Digo, dices, ¿cuánto te va a generar? Sí, mejor que nada. Sí. Esa frase está muy buena, mejor que nada. Eso sí. Porque muchas veces queremos ver las grandes cantidades. Si no hubiera tenido esos 23,000 pesos que generé en año y medio, o sea... ¿Y en bienes raíces? Con el tiempo es un montón. ¿En bienes raíces no es para todos? En bienes raíces, o sea, sí pudieran todos, siempre y cuando puedan cubrir sus necesidades, en el sentido de que no se estén quitando comida de la boca por invertirlo en una cosa. Eso es súper importante en cualquier inversión, no solo bienes raíces. Que dices, oye, voy a invertir esto porque tiene potencial de ganar. Sí, pues si tiene mucho potencial de ganar, también tiene mucho potencial de vender. Digo, de perder, perdóname. De perder. Entonces, es mucho, o sea, considerar eso y ya con responsabilidad ir invirtiendo. Hay muchas opciones. Lo que le digo a la gente, tu primera inversión no va a ser penthouse. Porque dicen, lo quiero para que me genere mucho rendimiento. Ay, pero esto es verde en lugar de azul. No te importa el color, lo que te importa es que te genere. Exacto. Digo, tu primera inversión no va a ser un penthouse, sino tu primera inversión es el escalón para la segunda inversión y el escalón para la tercera inversión. Y cada vez, como vas capitalizando esa plusvalía de cada cosa, va a ser más sencillo invertir en más cosas. Es más, va a haber un punto en que ya no le tienes que meter dinero de tu bolsa, porque la plusvalía de uno es lo que generaste, sacas ese dinero y entras en otra preventa y vas desembolsando poco a poquito de eso mismo. O sea, al principio a lo mejor sí necesitas meterle tu dinero. Ya que lleves 2, 3 propiedades, a lo mejor ya ese mismo dinero puede ya seguir creciendo. También es como, o sea, lo veo también como un interés compuesto. Exactamente. No al principio se va a hacer la gran masa, sino que lo vas acumulando y vas haciendo la bola de nieve. Exactamente. Poco a poco. Oye, ¿y cuál ha sido tu peor error financiero? Mi peor error financiero. ¿Y qué aprendiste de él? Mi peor error financiero. Yo creo que es tuve una suma de dinero grande, bueno, grande para un chavo de 23 años. Y dije, en este lugar me está dando mucho rendimiento. No porque me haya ido mal con eso, sino que lo metí a un año. Y de repente empezaron a salir gastos fuertes durante el año. Y digamos, me quedé como con 2,000 pesos en mi cuenta. En uno de los meses que estaba gastando, obviamente, iba a seguir ganando dinero, ingresos y se iba a estabilizar todo. O sea, sí lo tenía planeado. Pero dije, ahorita ya como unos, no sé, voy a decir un monto. Estaría como 50,000 pesos más arriba si no hubiera hecho eso. O que hubiera metido nada más la mitad de ese dinero. Dices, oye, tendría un poquito más ese colchón. Pero no, yo mismo me amarré las manos. O sea, ¿Qué hubieras hecho me disparé en el pie. Lo que hubiera hecho diferente es manejar ese dinero yo a corto plazo. Porque las tasas no eran muy distintas. Pero dije, este es el que más da. Y yo quería maximizar, optimizar y demás, ¿no? ¿Y cuál fue tu aprendizaje más allá de ganar más dinero, ¿Cuál fue tu aprendizaje? ¿Hay un ¿hay aprendizaje emocional o hay un aprendizaje de qué tipo? Es que es diversificar. Es emocional en el sentido de estoy sintiendo este estrés por una mala decisión que tomé hace tiempo. Y la otra también, el que, oye, pues pude haber diversificado, no era la única opción que podía hacer. Entonces, por yo quería ganarlo más y más, dije, pues yo mismo estiré la liga y estaba a punto de reventarse, ¿no? ¿Qué significa diversificar? ¿Cómo diversificas? Bueno, hay diferentes tipos de diversificación. Puede ser, por ejemplo, en tipos de inversión, tantito en CETES, tantito en acciones, tantito en bienes raíces, tantito en SOFIPOS. Ese es un tipo de diversificación. Dentro de, por ejemplo, plazos, también diversificar, es decir, que no todo se te pague en un mismo, que no todo lo tengas que pagar en un mismo plazo y que no todo lo recibes en un mismo plazo. Porque si dices, oye, ¿sabes qué? Yo soy una persona que gasta mucho, dices, bueno, de que recibas un poquito en 2025, un poquito en 2026, un poquito en el 2027, ¿no? En lugar de que, no, pues nada más hasta el 2027 voy a recibir ese dinero. Entonces, no te amarras las manos de aquí hasta el 2027, pero dosificas el dinero que vas recibiendo. Porque tú dices, oye, yo ya sé que ese dinero que voy a recibir lo voy a gastar en estas cosas específicamente. Bueno, ¿cuánto necesitas para que te genere suficiente dinero para que puedas
cubrir ese gasto en particular. Fíjate que ahorita se me estaba viniendo a la mente porque mencionaste que Dave Ramsey se basa mucho en las partes de las finanzas bíblicas o se basa en la Biblia para desarrollar finanzas. Y hace poco, bueno, no hace poco, hace ya un tiempo, leí un libro de un rabino que se llama Daniel Lapin. Ok. Y me llamó mucho la atención ahorita con la diversificación que hablas y quiero que tú me compruebes esto. Él decía en el libro bíblico de Eclesiastés, y si no mal recuerdo es el capítulo 11, los primeros versos, dice literalmente, habla sobre la diversificación. Ese libro lo escribió el rey Salomón, que para la religión judía es el rey más rico o más, sí, con mayor riqueza de la historia. ¿No? Que es incontable la riqueza aún el día de hoy de lo que tenía en oro, en ganado, en todo eso, ¿no? Y da un consejo ahí en Eclesiastés 11 y dice que cuando vayas a mandar tus pertenencias o tus inversiones de un lugar a otro, lo estoy parafraseando completamente, del punto A al punto B, ya ves que allá el comercio era por mar y todo eso. Entonces dice, no lo mandes todo en un solo barco. Dice, mándalo, y dice cuántos, dice, mándalo en 7. Y da la advertencia, porque no vaya a ser que uno de ellos, o que en donde mandaste todo, se hunda, se incendie y vayas a perder todo. Claro. Pero dice exactamente 7. Y luego me fui a un artículo que encontré años después de la Bolsa de Valores que dice que si tú inviertes en 7 diferentes sectores, no en 7 diferentes activos, o sea, sino que, no sé, inviertes en Apple, ya es tecnología. Sí. Inviertes en Pemex, ya es energías. Inviertes y te vas a 7 diferentes, es donde más maximizas tus ganancias. ¿Crees que sea cierto esto o no? ¿O lo has visto tú así como tal? No como tal. Me acuerdo que en la parte teórica en una clase un profesor nos dijo que estaba comprobado que está diversificado o bien diversificado. Era entre 8 y 12, por ejemplo, acciones. Entre 8 y 12. Entre 8 y 12 acciones. Y luego dice, ¿por qué? Y esto lo vi en mi segundo trabajo. Los portafolios eran tan grandes, tenían tantas cosas que tú dices, oye, ¿de qué le sirve tener tanto? Está sobrediversificado, porque en las finanzas diversificar es, por ejemplo, que algo, o sea, sí, moverse en diferentes, o sea, invertir en diferentes cosas, pero que tengan comportamientos distintos ante el mismo evento. Entonces, o sea, Trump sube los aranceles. Entonces, uno baja menos, otro baja más y demás. Sube. Sí, pero otro sube. Entonces, o sea, la idea ahí de diversificar es, hay un punto en el que estás tan diversificado que todo suma y resta lo mismo. Entonces, estás tan diversificado que todo se vuelve cero. Entonces, lo que quieres es minimizar la volatilidad cuando diversificas. O sea, el que haya un tanto alto, tanto bajo, porque ves que ganas un poquito menos, pero pierdes un poquito menos. Todos se preocupan por perder, no por ganar. ¿No? Entonces, cuando minimizas esa volatilidad bastante, en tanto que te diversificas, hay un punto en que se vuelve cero. Y no ganas nada. Ejemplo ahí, o sea, si hubieras utilizado todos los barcos que hubieras podido, pues ¿con qué comparas la mercancía para llevarla, no? O te sale más caro. O sí, o sea, no hay ganancia. O sea, exactamente, o sea. Esta frase la voy a apuntar porque todos se preocupan por perder y no por ganar. Eso está muy interesante porque creo que es un tema de mentalidad. Sí, de hecho esto es algo que me dice, también me dijo mi mentor, que le dice a las personas que están iniciándose en el mundo de las bienes raíces, dice, el que no tiene experiencia y tiene muchos miedos, dice, ¿y qué pasa si una inversión en María dijo, ¿qué pasa si cae otro meteorito? Dice, pues no sé, creo que ni nos va a tocar, o sea, ni nos va a tocar, ¿no? Pero, o sea, dice, se enfocan más en el, y si sale mal, y si sale mal, y si esto sale mal, y dices, ¿pero qué pasa si sale bien? ¿Por qué no me preguntas qué hago con él si sale bien, no? Dice, las personas que asesoro, que tienen experiencia, que ya han hecho su riqueza con eso, invierten con respecto a lo que puede salir bien, no con respecto a lo que puede salir mal. O sea, hay que ser cuidadosos, hay que contemplarlo, pero el enfoque es cuál me puede dar mayor beneficio. ¿Y crees que así debamos de pensar siempre al invertir? Pensando en cómo sí o cómo va. Ver el cómo sí, sobre todo el cómo sí. De hecho, también lo he visto entre amigos, aunque todos financieros tenemos diferentes perfiles, unos más conservadores, otros aversos
a versus a equivocarse. Es como el que siempre hay una mejor opción, pero siempre va a haber una opción distinta. Exacto. Entonces, Y hay que tener eso en mente, ¿no? O sí, sea, es el tomar decisión. El no tomar la decisión es la peor cosa que puede suceder ajá, porque ya estás dejando de perder porque no te decides. ajá, Algo que he aprendido es que conforme se van presentando las oportunidades, tú vas tomando la decisión. O sea, nunca va a ser la mejor siempre porque siguen habiendo oportunidades en el mundo, ¿no? Por ejemplo, yo soy muy frío, por ejemplo, para invertir, yo no, el departamento está bonito, está feo, está en la zona donde más se está rentando, departamentos similares se están rentando, perfecto, ahí quiero. Yo no vi si la pared era verde, roja, azul, amarilla. O sea, nada más estoy siguiendo un modelo y listo. Sé que ese no va a ser donde yo voy a vivir, sé que esto es ujú, una inversión. ujú. Ya donde yo voy a vivir un poquito, ya me voy a poner un poquito más subjetivo Claro, con eso. detalles y todo eso. Ajá, pero mientras estoy decidiendo. Mientras que hay gente que dice, es que yo necesito ver qué otras opciones hay porque no vaya a ser que se me vaya la buena. Ah, esta es la buena, sí, pero ya subieron 100,000 pesos los precios. Sí, Ah, sí. Exacto. Se te pueden ir también ujú. las opciones. No las opciones, se te pueden ir las oportunidades. Sí, es irlas tomando. Siempre habrá una mejor, una manera. En mi otro trabajo lo que aprendí es que puedes optimizar tanto que leyendo también investigaciones de, ¿cómo se llaman? Pues como tal, personas reconocidas de finanzas y que también hacen libros de textos, es, una vez alcancé a leer, estábamos trabajando en optimizar X cosa y lo podemos, o sea, teóricamente lo pudimos lograr, pero es completamente impráctico, imposible Ujú. aplicarlo. Aplica. Y yo, entonces, ¿para qué optimizas ese nivel, no? Entonces dije, ok, la respuesta más óptima, valga la redundancia ahí, pues nunca vas a alcanzarla, es la menos óptima, Exacto, exacto. porque pierdes tiempo. Es como una En vez, este caso es tiempo, emociones, o sea, todo lo que le metes antes de hacer la decisión, es ¿no? como una vez escuché y me encantó esa frase y la voy a parafrasear es, las utopías para qué están creadas. Las utopías no están creadas para llegar a ellas, están para seguirlas. Ujú, ¿No? Entonces, pues sí, la optimización no está para llegar a la optimización, si lo podemos poner, o sea, ujú, sí, 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 tener la mejor, ¿no? Sino que te va guiando para la búsqueda de, pero toma decisiones también, ¿no? claro, sí, en el interés. En el Inter. Es una escalera, no vas a esperar a ver cuántos tengo que saltar para... No, ve subiendo uno y por cada escalón que subas te falta uno menos. Sí, exacto, exacto. Vamos a ponernos un poquito más filosóficos, ya que ¿Ok? vamos con esto. Va, va. ¿Cómo conectas tu propósito de vida con el dinero? Mi propósito de vida con el dinero. Creo que esto tiene mucho que ver con estos cambios que he pensado mucho estos años. Todos los años cambio bastante mi perspectiva acerca del dinero por lo que he ido aprendiendo. Ujú, Y más que un tema de, qué indeciso, no, es lo que he podido madurar en el tema. ujú, Y es ayudar a las personas a manejar sus finanzas de esa manera, ¿no? Nos preocupamos por que si la bolsa, que si CETES, que si invierto aquí, invierto acá, en qué acción sí, en qué acción no. Pero no lo vemos todo como, oye, todo esto es el patrimonio. Yo quiero enfocarme nada más en la cosa que me puede dar más y termina perdiendo y ya te quitas de inversiones porque ya perdiste una vez y no quieres volver a perder. ujú. No, sino, pues, si vamos a administrar, primero pensemos en generar. Ya generamos, ahora vemos en qué podemos invertir y cómo ya lo podemos administrar de tal manera que no solo te lo quedes tú, sino que pueda pasar a las siguientes generaciones. Creo que es esta visión integral de las finanzas es lo que aplico con todos mis clientes o todas las personas con las que llego a platicar para que vean más allá de lo que estamos acostumbrados, Exactamente, ya sea por los productos que nos venden, por el mercado o incluso por lo que aprendemos en la escuela. exactamente. Me gusta eso porque mencionaste y de eso se trata mucho el libro que escribí, todo es, pues las decisiones que tomas ahorita no solo te impactan a ti en el presente, ni a ti en el futuro, te Ujú, impactan a siguientes generaciones. exacto. Tengas o no tengas hijos, van a impactar a alguien más a tu alrededor, en tu círculo, etcétera. Así como tu mamá Ujú, tomó la decisión de hacer los sobrecitos y te impactó así, está ujú. impactando y así las decisiones que tú estés tomando, que a lo mejor crees que no se ven o que no tienen un impacto significativo, pero son tremendas en un largo plazo y en las siguientes Sí, generaciones. claro, a lo mejor si no nos hubiéramos administrado, nos hubiera ido mal con el dinero. Exactamente. ¿Qué hábitos diarios, fíjate la diferencia, no qué hábitos en general, sino qué hábitos diarios consideras claves para lograr una
híjole, no sé si me encanta este término, pero libertad financiera. Una libertad financiera, un hábito diario. Uf. No tengo uno conciso en el sentido de que siempre tienes que hacer esto, pero si acaso es lo de los ingresos y egresos, que no se pierda eso. Ujú, Puede ser diario, un día sí, un día no, lo que sea, pero mientras siempre sepas cuánto estás ganando, cuánto estás gastando y cuánto puedes invertir. Y cuánto ya tienes invertido, tampoco te olvides, ¿no? ujú, Pero también es siempre preguntar el propósito, el para qué. O sea, por ejemplo, crecer nada más por crecer o crecer porque tienes un propósito para crecer. El por qué estoy haciendo las cosas. ujú. Siento que, y lo había mencionado hace rato, que si tu propósito de por qué inviertes, por qué trabajas, es nada más para hacer más dinero, no tienes un propósito. Ujú, exacto. Sí, sí. Entonces, es súper, súper importante saber para qué haces las cosas porque si no, no sabes, o si no sabes a dónde quieres llegar, por ejemplo, financieramente, no sabes cuánto dinero necesitas generar, cuánto dinero necesitas invertir, cuánto dinero necesitas dejar de gastar. Ujú. Entonces, yo creo que si te enfocas nada más en eso, ya estás del otro lado. Y eso es del otro lado. ¿Cómo pueden las personas hoy empezar a cambiar su realidad financiera? ¿Qué es lo primero que tienen que empezar a hacer? Yo creo que lo primero que tienen que empezar a hacer es conocer lo que tienen. O sea, ver realmente sus posibilidades. Oye, ¿de dónde viene mi problema? O sea, Ujú. ¿por qué no estoy invirtiendo? ¿De dónde viene? De que, Si es un problema de de que me ingresos. lo estoy gastando Ajá, y por eso no lo estoy invirtiendo. O no estoy ganando suficiente como exacto. para poder invertir. Sí. Entonces, es para llegar a ese resultado binario, ¿no? Es o me faltan ingresos o me sobran gastos, Sí, ¿no? sí, sí. Sí, o es un problema de, exacto, un problema de ingresos o es un problema de gastos. O Ujú. sea, ingresos pocos, gastos muchos. Muchos. Entonces, Exactamente. cualquiera de los dos, ¿no? Y para ti, Mau, ¿qué significa trascender? Para mí trascender es impactar a más generaciones y de esa manera que no solamente, sobre todo siguiendo en el tema financiero, me tocó ver personas que al heredar su riqueza se la gastaban, la perdían, no habían trabajado en su vida, ni sus hijos ni nietos iban a tener que trabajar, pero no saben administrarlo. Ujú, ¿Por qué? Porque heredaron la pura riqueza monetaria, pero no la riqueza mental, de los valores, de las actividades y habilidades que tenían que hacer para poder multiplicar ese dinero. Entonces, lo único que trascendió ahí es el dinero. Supongamos que no les das dinero, pero les das todas esas habilidades. Entonces, ellos van a poder cada quien crear su propia riqueza. ujú, Y eso es lo que lo hace trascender. O sea, si yo puedo construir mi dinero, o sea, mi patrimonio, no es nada más para dárselo a mis hijos, sino para que ellos también puedan construir el suyo en caso de que el mío no sea suficiente o que quieran aspirar a más. ujú, Entonces, yo creo que eso es muy importante. Algo que me dijo mi papá es, una vez fue, porque yo le decía, oye, ¿para qué compras X carro? O sea, de apreciar un chorro como quiera. ujú. La perspectiva financiera, ¿no? Y me dice, oye, ya pagué 4 colegiaturas, ya se graduaron Lo todos. merezco. Dice, oye, no estuve ganando este dinero, ¿de qué me sirve el dinero si no lo puedo gastar? Ajá, Y eso, muy interesante, ¿por qué sirve el dinero? Porque lo puedes intercambiar por bienes y servicios. exacto. Entonces, ¿de qué te sirve ahorrar toda tu vida para no disfrutarlo después? Sí, pero pasar a la otra generación, sí, pero ¿yo qué? Yo lo conseguí, Sí, ¿no? sí. Entonces, realmente no me molestaría si ya lo que tiene ahorita y, o sea, cuando se retire, que ya se lo va a hacer, es, ya me dio los valores, ya, o sea, mis hermanos y yo creo que andamos muy bien en ese tema de cómo movernos para aspirar a generar más. La parte de generar, cómo administrar, cómo llevar, cómo guiar a una familia y también cómo cuidar el dinero. Siento que en eso ya estamos bastante bien. Ujú, Entonces, realmente, o sea, el que nos deje más dinero o menos dinero no nos impacta o no impacta a las siguientes generaciones, porque ya tenemos todo eso intrínseco que lo generó. ujú, exactamente. Pues Mauricio Lozano, la neta Mm. estoy bien agradecido. Hombre, ¿Sabes? a ti. Digo, desde que reconectamos el año pasado a finales y todo, yo he aprendido enormidades de ti. Y me acuerdo de esa junta que tuvimos hace una semana o menos, donde platicamos y tú viste otras perspectivas que yo no había visto y tú siendo un poco más todavía matemático y metido en todo esto, yo quedé impresionado y creo que esto, la gente también que va a estar escuchando esto, no solo impresionado, sino que puede también llegar a ti a asesorarte
que tú puedas llegar a asesorarlos en algún tema de inversiones, bienes raíces y todo lo que tengas. Y en realidad estoy muy, muy agradecido por ese impacto que a pesar de que hay una diferencia de edad, que eso es lo que menos importa, la sabiduría que tienes es muy buena y eso te agradezco que lo hayas Hombre, compartido. gracias por la invitación, por la confianza también. Y ahorita, como decías, no nada más para yo asesorar a gente, pero para aprender. Yo sigo aprendiendo y creo que es el estar abiertos lo que nos ayuda a trascender. ¿Por qué? Si nosotros nada más nos movemos dentro de lo que conocemos, nos vamos a limitar nosotros mismos. Ujú. Entonces, para poder salir de ahí, tenemos que abrir nuestra mente y no sabes de quién puedes aprender. Realmente eso te sorprende una vez que pasa y cada vez te recuerdas a mantener la mente abierta. Qué mejor forma de terminar. Muchas gracias. Ha sido